Pedro Sánchez no tendrá que dar explicaciones en el Congreso por los casos de corrupción que acechan a su entorno más próximo. La Diputación Permanente, ese órgano que mantiene encendida la luz del Parlamento en vacaciones, ha rechazado las 9 peticiones del Partido Popular para que el presidente comparezca. El PSOE ha votado en contra y, como viene siendo de costumbre, sus socios habituales le han salvado también la papeleta. Ni Sánchez ni sus 2 vicepresidentes ni los 6 ministros a los que se pretendía interpelar tendrán que rendir cuentas en la Cámara Baja. Junts se ha alineado con los populares en la mayoría de solicitudes, pero no ha sido suficiente porque los republicanos, Bildu y los nacionalistas vascos se han encargado de evitarle el mal trago al dirigente socialista. El contexto, desde luego, es delicado. La mujer del presidente, Begoña Gómez, acaba de ser imputada por un nuevo delito, el de malversación. Se suma así a los otros 4 por los que estaba ya siendo investigada. El próximo 11 de septiembre estaba citada a declarar, está citada, pero su abogado ha pedido un aplazamiento. Veremos qué es lo que decide finalmente el magistrado. Desde luego, coincidencias del calendario, porque horas antes el Congreso tenía previsto celebrar un pleno, aunque el Partido Socialista ha solicitado suspenderlo por la Diada de Cataluña. Sí, lo han escuchado bien, por la Diada. Una suspensión inédita en estos 47 años de democracia. Se suspende un pleno nacional por una fiesta regional, y la coincidencia con la citación judicial de la esposa del presidente, desde luego, no ayuda a despejar esas sospechas. Una paradoja. Lo que nunca se hizo durante la pandemia o durante temporales podría hacerse ahora, para que el hemiciclo guarde silencio el mismo día en el que la justicia pide explicaciones a Gómez. De hecho, durante la riada de La Dana en octubre, lo recordarán, el Gobierno se negó a suspender ese pleno porque en la agenda del día estaba, atención, el asalto al Consejo de Radio y Televisión Española. Mientras tanto, en el Senado, algunos ministros sí que van a tener que comparecer. Robles, que ya lo hizo ayer, Grande Marlaska o Plana se someten a las preguntas de la oposición. Comparecencias de segundo plano en la Cámara Alta, mientras que en la principal, la del presidente del Gobierno, va a seguir siendo un deseo pendiente. Como decimos, en 50 años de democracia nunca se ha cancelado una sesión del Congreso por una fiesta autonómica, ni durante la pandemia, ni en temporales, ni en tampoco ninguna otra emergencia grave que hayamos vivido, pero sí podría hacerse el mismo día en el que la justicia pide explicaciones a Begoña Gómez. El Gobierno dice que es por respeto, pero la imagen que queda, desde luego, que es otra, la de un Parlamento que se pliega para proteger al presidente. Se suspende un pleno nacional para hacerlo coincidir con una jornada autonómica convertida en símbolo y celebración del proceso separatista, aunque en estos últimos años se ha confirmado con un pinchazo del mismo, con un menor respaldo a cada uno de esos 11 de septiembre. Lo que Francina Armengol no hizo por los muertos en la Comunidad Valenciana, sí lo hará por los deseos del separatismo. Buenos días, arrancamos este miércoles aquí en Dando Caña, es 27 de agosto, celebramos Santa Mónica, felicidades a todas las que nos estén escuchando en estos momentos, y además lo vamos haciendo, vamos a empezar el programa de hoy hablando precisamente de la gestión de los incendios en España, que ha sido la gran noticia del mes de agosto, la gran catástrofe que ha sufrido nuestro país. Analizaremos la gestión que se ha estado realizando también, por supuesto, en estos casos tenemos que mirar los planes de prevención, la inversión que se realiza, pero desde luego importante, la página política de hoy, por lo que va a suceder, por lo que no va a suceder el próximo 11 de septiembre, que es esa cancelación del Pleno del Congreso de los Diputados, que desde luego es algo sorprendente y llamativo por la cita judicial que mantiene Begoña Gómez. Veremos si finalmente el magistrado atiende a la petición de su abogado, quien alega tener otras sesiones, otras citas judiciales importantes en esa misma jornada, y por eso solicita su aplazamiento. En estos casos es cierto que los magistrados suelen atender de forma favorable a esos requerimientos por parte de las defensas. Veremos qué es lo que sucede. Hablaremos también de inmigración ilegal. De hecho, habrán escuchado nuestros espectadores más fieles a don Ignacio Garriga. Esa misma mañana, Mañanas en Libertad, con don Luis del Pino, escucharemos cuáles han sido los titulares que ha dado esta misma mañana y muchas otras cuestiones. Así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? A ver, pues bien, llueve, como llueve sobre mojado, porque no olvidemos que el fenómeno de los incendios es muy parecido al fenómeno de la Dana,
no porque uno sea con agua y otro con fuego, sino por toda la estructura, por la previa, por el apósito de eso. Me parece que es importante tomar esto de fondo y hacer algún análisis que ya hice ayer y que voy a seguir haciendo, porque me sigue preocupando mucho el votante del PSOE porque no sé en qué piensa, ¿no? Y entonces recordaré cosas que dije ayer. Desde que está Pedro Sánchez, cada hogar español paga 2.200 euros más de impuestos anuales, lo cual no es ninguna chorrada, sabiendo que el salario mínimo medio no llega a eso, ¿eh? No es ninguna tontería. Y después tenemos lo que se celebró hace poco, el 18 de agosto, que es el Día de la Liberación Fiscal. Es decir, es el día en que empezamos a trabajar para nosotros y nuestra familia y dejamos de trabajar para el Estado, es decir, para los gastos de Pedro Sánchez, entre otras cosas. Es muy interesante una comparación. Cuando Pedro Sánchez accede al gobierno en el 2018, el Día de la Liberación Fiscal era el 27 de junio. Sí, he dicho bien. 27 de junio. Y en cambio este año ha sido el 18 de agosto. Junio y agosto. Es decir, 51 días más. Es decir, casi 2 meses que nos ha soplado el mangarranas este, ¿no? Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. Cuando uno ve las televisiones, las radios, etcétera, que desgraciadamente es lo que me dedico a hacer yo, todos hablan de que falta previsión, que hay que mejorar la previsión, que faltan muchos medios, porque unos dicen porque no se ha invertido, otros porque están muy ocupados, da igual. Y todos acaban con una frase que a mí me hace mucha ilusión, que es: no politicemos ahora el tema, a continuación poner a parir al otro directamente, o sea, es lo que hizo ayer la ministra, por ejemplo, de Defensa. No politicemos, ahora es cuestión de trabajar y tal, pero el PP, y si es el PP, diría, no politicemos tal, pero todo igual. Y después de decir no politizar y politizar a la bestia, dicen, vamos a tener que aprender, hay que aprender de esto. Claro, yo he sido profesor muchos años y me he encontrado con alumnos que no han aprendido nunca. Unos porque eran más tontos que Picio, pero fundamentalmente que no aprendía no es porque fuera tonto, porque tontos tampoco hay tantos, sino porque no quería. Tengo la absoluta seguridad de que los políticos que nos gobiernan no van a aprender. No porque sean tontos, que puede ser que lo sean, sino porque no tienen ningún interés en hacerlo. Porque les importa, con perdón, una mierda el ciudadano, la dana, el fuego, etcétera, etcétera. Es decir, les importamos nada. Solo les importa permanecer en su cargo y de quienes si pueden echar la culpa al contrario. Con gente así no tenemos nada que esperar. Nos acompaña también en esta mesa Ignacio de Oces. Muy buenos días. ¿Qué tal Buenos días, estás? Alba. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Francas. La verdad es que estoy muy conforme con todo lo que ha dicho, porque ha sido nefasta la gestión. Y no quieren aprender por sus anteojeras ideológicas. Es decir, porque anteponen la ideología, la Agenda 2030, por poner nombre y apellidos, antes que los españoles, a los ciudadanos, a los vecinos. Entre otras cosas porque no han querido hacer caso durante décadas precisamente a las personas que sí que saben cuidar nuestros montes y el campo español, que son precisamente los vecinos del campo y de los pueblos españoles, que son los principales afectados de los incendios, mientras ellos se dedican a poner tuits insultándose los unos a los otros y sin querer acometer las medidas necesarias precisamente para paliar este problema y para prevenir esta cuestión. Es decir, anteponen la ideología antes que a los vecinos y a las personas. Y esto me parece que hay que resaltarlo. Es una gestión nefasta. Y esto hay que decirlo, nosotros de Vox no es que lo queramos politizar, es que nosotros estamos para hacer política. Y nosotros sí que teníamos en nuestro programa electoral ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿hay que limpiar los montes? Sí, ¿por qué? Porque lo llevamos haciendo siglos en esta tierra. Y precisamente así también teníamos menos incendios. ¿Por qué? Porque cuando hay una primavera muy lluviosa, los pastos florecen, se quedan ahí y por tanto también los montes son pues, puro combustible. Cortafuegos. ¿Hay que hacer cortafuegos? Sí. ¿Qué es lo que dice la Agenda 2030? Pues no, cuidado con los cortafuegos, cuidado con el pastoreo, cuidado con la limpieza de los montes, porque lo que hay que dejar es que la naturaleza fluya tal cual ellos quieren. Oiga, pues no, porque las personas que llevan siglos en España cuidando nuestros montes, generaciones y generaciones, tienen muy claro cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Que ahora resulta que tenemos en España casi 500 000 de hectáreas quemadas, más de 400.000 hectáreas, el 40% de toda Europa. ¿Qué pasa? ¿Que en el resto de Europa no hay cambio climático, Sánchez? ¿No hay una crisis climática? ¿Qué pasa? Digo, de acuerdo con tu teoría,
Hombre, evidentemente es otro relato más del socialismo en consonancia con el Partido Popular. Y de verdad, esto es de delincuentes, como también con la gestión de la inmigración ilegal. Es decir, este verano ha sido un verano nefasto para el conjunto de los españoles. Y hay que decirlo. ¿Esto es politizarlo? Bueno, mire, es que claro, cuando nosotros tenemos un programa electoral, nosotros recogemos las demandas del pueblo español, de los expertos, y luego otros políticos no quieren acoger esas medidas, no quieren implementarlas, pues hombre, nosotros por supuesto que lo denunciamos. Y que los hosteleros empiezan a denunciar que se está tocando la gallina de los huevos de oro, que el turismo empieza a descender. Lógico, pero ¿cómo no? Vamos a ver, desde el punto de vista internacional, la imagen de España es nefasta. Nunca hemos estado en índices tan bajos. Y este señor tuvo que hacer, me refiero al presidente del gobierno, una comparecencia para decir que básicamente que los turistas vienen casi por él. No sé si os acordáis. Sí. Mes de julio. Entonces todo esto es lo que hay que denunciar, porque son precisamente el ecologismo radical, el ecofanatismo, el que consigue al final que nuestros montes se quemen. Y lo que hay que dejar y lo que hay que hacer es aplicar las políticas sensatas, las políticas que llevamos aplicando en España durante muchísimo tiempo, y eso sí también, por supuesto, una mayor coordinación, porque también se ha visto la absoluta descoordinación que existe entre las diferentes administraciones. Y esto no hay que hacer una ley de coordinación entre las diferentes administraciones, es que en España la Administración General del Estado está precisamente para coordinar. Y pagamos impuestos como nunca, como muy bien ha dicho Francás, y recibimos servicios públicos también como nunca de malos, de nefastos. Bueno, en fin. Entonces ahí hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo dar más poder a la UME, a la Guardia Civil, a los agentes forestales. Hay muchísimas cosas por hacer, pero es que no van a estar en eso. Si luego tenemos tiempo de tratar también el asunto de la DANA, están siempre en el relato. Pero ¿Cómo creo que están no en hablar cómo de eso. mejorar la administración pública para ponerla al servicio del español? Lo que quieren es que los españoles estemos al servicio de la administración. Que ya os veo metidos de lleno Bueno, en en el fin, debate perdona, y todavía no he Alba, pero muchas saludado gracias. Es verdad. a nuestro compañero Yago Soler, que se incorpora también hoy como tertuliano aquí en Dando Caña. Es un placer, bienvenido. Muy buenos días. Un placer también estar aquí de vuelta. Pues seguimos pendientes precisamente de esos fuegos que siguen arrasando lamentablemente máximas hectáreas en nuestro país. De hecho, hasta ahora preocupa sobre todo el norte peninsular, en aquellos fuegos que siguen activos en Galicia, en Castilla y León y también en Asturias. De hecho, en esta última, en Asturias, acaban de ser desalojadas unas 12 localidades por el avance de esas mismas llamas. También en Galicia preocupan dos focos que en estos momentos están activos. Uno de ellos es en Afonsagrada y el otro en A Pobra do Brollón. Y vean estas imágenes. Fíjense en este fenómeno que ha sucedido también en la comunidad gallega, exactamente en Freixeiro, en Quiroga, en Lugo, donde las llamas lo que han provocado es un torbellino de fuego. Esto es un remolino de aire provocado por el calor extremo de un incendio que forma una columna vertical de fuego que puede arrastrar árboles y también lanzar restos ardientes. Y esto provocaría que se creasen nuevos focos de incendio, incluso a varios metros de distancia de donde está él mismo. Hoy los Reyes, por cierto, visitan Sanabria, en Zamora, y también Las Médulas, en León. Se desplazan sus majestades los Reyes de España. Bueno, recordarán que desde un primer momento los diferentes presidentes autonómicos exigían más medios, aseguraban que los que tenían no eran suficientes, exigían desde más efectivos hasta muchos más recursos para poder seguir luchando contra las llamas. De hecho, en agosto todos asistíamos atónitos a ese momento en el que comparecían de forma conjunta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con María Guardiola, la dirigente extremeña, y cuando el propio Pedro Sánchez aseguraba que se habían movilizado todos los recursos disponibles, la cara de la propia popular Guardiola era un verdadero poema. Pues fíjense, lo publica The Objective esta misma mañana. El Gobierno escatimó desde un primer momento en la lucha contra los incendios de Extremadura. Fíjense que además lo que se dice es textual: no hay medios. Pues hubo una reunión que se celebró el domingo, día 17 de agosto, en el Centro de Coordinación Operativa Integrada, en el CECOPI, donde precisamente la representante del Ejecutivo se limitó a advertir de que era imposible enviar más medios a Extremadura, porque en línea además con lo que dijo la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, esas palabras de que los incendios no se podían extinguir y se quedaban de brazos cruzados. En fin, Bruselas, mientras tanto, señala a nuestro país como aquel que tiene más incendios, pero también el que menos invierte en prevenirlos. Toque de atención de Europa.
Desde Bruselas afirman que España es el país que sufre más incendios, pero en cambio de los que menos dinero destinan para prevenirlos. La Comisión Europea tiene unos datos del año 2023, donde España registró 7.748 incendios, líder de todos los países de la Unión Europea. Se quemaron alrededor de 90.000 hectáreas. Este año ya van más de 400.000. Según Eurostat, España destina un 0,4% del gasto público a los servicios de protección. En 2023 eran menos de 3.000 millones de euros anuales. No ha habido modificaciones del gasto desde el año 2015 y estando por debajo de la media europea. Además que España es, junto a Portugal, el país más afectado por los incendios, 600.000 desde 1980. Mientras tanto, la guerra política continúa. Margarita Robles, en la Comisión de Defensa celebrada en el Senado, ha vuelto a señalar la falta de prevención de las comunidades autónomas. Con una preparación dura y adecuada, porque los incendios son unos incendios de esta generación, como son los incendios, se pueden hacer frente, y obviamente han puesto la capacidad de respuesta de las que lo tenían y de las que por falta de prevención, por falta de previsión, no las tenían. Miguel Tellado ha arremetido contra Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Afirma que es una hooligan a favor del PSOE. Y creo que la señora responsable de Protección Civil tenía que ocupar un cargo técnico, con criterios técnicos y actuar como un técnico. Y eso no ha sucedido, lamentablemente. Y eso tenemos que criticarlo, ¿no? Y en este punto, ¿nosotros qué queremos hacer? Poner soluciones. Vox, por su parte, critica tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de centrarse en su batalla particular, en vez de poner soluciones. Las administraciones públicas, gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, se siguen echando las culpas los unos a los otros, alegando competencia, alegando normas que los españoles no conocen y tampoco tienen la obligación de conocerlo, pero lo que sí saben es que cada vez que hay una desgracia, llámese pandemia, llámese riada o llámese incendio, están absolutamente desamparados. Mientras los políticos intercambian reproches por las competencias y las responsabilidades, el problema persiste, más cuando España está a la cola en cuanto a prevención y protección de incendios. Bueno, era algo que precisamente nos explicaba en el día de ayer ese vocal del Colegio de Ingenieros Forestales de nuestro país, y parece que la razón es bastante evidente. Más allá de protocolos y miles de trámites, lo que está claro es que se necesita retirar esa biomasa, limpiar los montes, ya sea con una limpieza o con nuestra propia ganadería, dando también ese impulso a los agricultores para evitar que de nuevo tengamos estas Sí, imágenes. aquí hemos explicado desde el lunes que eso se resuelve con dos cosas bien fáciles que en España teníamos mucho. Burros, no me refiero a los del gobierno, sino a los burros de la especie burro, y cabras, que con dejar esto suelto te limpian bastante bien. Pero yo voy a ir por otro lado porque me parece muy interesante el tema. Yo no sé si es una suerte o una desgracia, fui concejal de una ciudad que se llama Hospitalet de Llobregat, que en su momento pues debía ser la 7ª o 8ª ciudad de España, o sea, no es una cosa pequeñita, con un alcalde socialista, o sea, en teoría un bicho. Bueno, pues un alcalde socialista con el cual llegué a tener una profunda amistad, y que me comentaba una cosa que es así de simple. Es decir, él me decía, yo voy por un barrio paseando, me viene una señora a decir que falla no sé qué, y ya le puedo yo explicar que es competencia autonómica, que me dice que lo que quiere es que se lo resuelva. Exacto. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer yo como alcalde? Pues sea competencia autonómica o no, resolvérselo. Si resulta que además consigo que la autonomía se haga cargo de lo que he resuelto, pues todo eso que hemos ganado, porque me quedan más fondos para otra cosa. Pero si no se hace cargo, yo lo que no puedo decirle a la señora, que bueno, en un momento dado tuvimos un problema de ratas, ¿no? Decirle que eso es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, porque no cuela, ¿no? Entonces, con ese planteamiento, incluso funcionarían las autonomías. Es decir, yo me hago cargo de lo que hago, me tengo que hacer cargo, y no pasa nada, ya lo resolveré. Pero aquí es al revés. O sea, aquí lo que se trata es de que el ayuntamiento, no le queda más remedio que actuar, porque al alcalde también se le quema la casa. Pero de la autonomía lo que hace es no prever nada, según parece, no, porque claro, ¿qué coño me cuenta el PP de que no hay medios? Bueno, pues si hubieran limpiado ellos, no, es que no se puede limpiar por ley estatal. Joder, no se puede limpiar. Mueve el culo para que se limpie, porque el que te la juegas eres tú. O sea, que esa excusa de que depende de otro, y por eso decía el paralelismo de la Dana. Aquí lo que pasa es probablemente porque unos son inútiles y otros son malos. Malos como personas, no como obreros, ¿no? No de trabajar mal, sino de ser mala persona, de manera que dices, te has quemado, sigue quemándote que así te quemas más, ¿no? No, unos inútiles y otros malos, pero evidentemente los dos no sirven para el bien común.
no sirven para nada para la ciudadanía. Que se vayan, que nos dejen en paz. Yago. Pues creo que es un problema quizás endémico de España, que efectivamente lo vemos en la desgracia de la clase política y otra vez quizás en el fracaso de, bueno, pues de lo que es el estatuto también de las comunidades autónomas y cómo hacen una guerra con los ciudadanos de fondo, pues bueno, con los incendios, con la DANA, con la pandemia, o sea, con absolutamente todo. Efectivamente, esto de los incendios y toda la problemática, ¿no?, que está ocasionando durante todo el verano y lo que queda, demuestra una vez más, efectivamente, cómo despreciar al campo, a los que lo han cuidado, relegarlo a un segundo plano, centrarse en los núcleos urbanos, pues tiene unas consecuencias que afectan a todos. O sea, al que vive en Chamberí hasta el que vive en una aldea de Ourense. Lo vimos con los cortes de ferrocarril, con los cortes de carretera, bueno, en fin, la gente en verano pues viaja, además, yo me ocurrió que sufrí uno de esos cortes y ahí se ve atrapado también, pues eso, pues todo el mundo. Un familiar mío en Lugo me lo comentaba, o sea, me comentaba las restricciones que está teniendo, por ejemplo, para tocar su propio terreno, para, bueno, pues para limpiarlo, para, no sé, o sea, para hacer cualquier tipo de tarea. Y hoy leía en el Confidencial un artículo de opinión sobre todo el proceso burocrático que se tiene que hacer para quitar, por ejemplo, troncos de madera de un campo. Eso es un poco surrealista. O sea, que una persona de avanzada edad en el campo se le obligue a realizar todo ese proceso para retirar 3 mierderos troncos o para limpiarlo. Y luego pasa lo que pasa. O sea, si tenemos los campos como un auténtico estercolero y nos centramos en impartir, ¿no?, política desde las ciudades, donde más allá, por ejemplo, de Madrid, del Parque del Retiro y del Pardo, poco espacio, lo que es el núcleo, ¿no?, de Madrid, poco espacio natural tienes, pues al final pasa lo que pasa. Y yo lo veo bastante grave. Escuchaba a Robles antes hablar de medios y demás. Hombre, pues el ala 43 del Ejército del Aire, que es dependiente de su mandato, tiene unos hidroaviones de los años 70 y 80, que funcionan, o sea, no digo que no, pero que la misma revista española de defensa, que la elabora el Ministerio de Defensa, decía a principios de año que se estaban quedando obsoletos. Ella verá, o sea, es verdad que, bueno, que la flota está bien, son aviones canadienses muy buenos, pero que, por ejemplo, algunos pilotos se quejan del sobrecoste de horas a la hora de la sobrecarga de trabajo que tienen, ¿no? O sea, que faltan no medios físicos, pero sí humanos para combatirlo. Y esto está en manos de esta señora. Y con muchos más impuestos que antes. Solo son que eso se les contrata por 3 meses. Y luego bueno, eso es otra, pero eso faltan medios. Pero claro, es que fijaos que la excusa de que faltan medios, es decir, que no se invierte, es la misma de las carreteras. Salió el informe que faltaban 20.000 millones para carreteras españolas, para no tener agujeritos, que empieza a haber avisos en las carreteras diciendo cuidado con el asfalto, eso es cuidado con el asfalto. Eso es surrealista. Por eso, o las cercanías que sufrimos tú y yo, etcétera, etcétera. Sí. De todos modos, yo voy a recordar una obra de la literatura universal española que se llama Fuentevejuna, todos a una, y creo que los alcaldes sería importante que la leyeran bien tranquilamente y que aprendan, y no digo nada más, porque creo que es muy educativa. Pero además también yo creo que están los españoles de vacaciones, continuamente. O sea, nos hemos normalizado, hemos normalizado todas estas desgracias y problemas de la clase, o sea, que ahora mismo nos gobierna. Sí, pero los españoles votan para que los políticos solucionen problemas. Ya sé que es mucho pedir, pero es que aquí encima generan problemas añadidos, un día tras otro. O sea, no solucionan ninguno, pero además generan y crean otros problemas. Los españoles no tienen por qué ser catedráticos de Derecho Administrativo, no tienen por qué saber cuáles son las competencias de las comunidades autónomas ni las competencias del Estado. Y ya digo, la prevención y extinción de incendios es competencia de las comunidades autónomas. Eso sí, cuidado, la Administración General del Estado también tiene que disponer de los servicios materiales para ayudar en la extinción de incendios. Por eso existen también cuerpos especializados dentro del Estado precisamente para la extinción. Pero la competencia es esta. Pero no nos engañemos, que esto es una cuestión también de... Es decir, el Estado autonómico es nefasto.
Nosotros somos los primeros que lo hemos dicho y lo decimos constantemente, entre otras cosas por esto, porque no es capaz de garantizar nada los derechos de los españoles, mientras, eso sí, se les exigen los deberes de pagar impuestos todos los días, y ahí son implacables la administración con ellos. Realmente. En cambio luego no son capaces de prestar un servicio público de forma adecuada. Pero bueno, es que la cuestión es que el bipartidismo, además, pacta estas políticas, las políticas que impiden limpiar los bosques, los montes, como es necesario. El pastoreo como es necesario, de las cabras y también de las ovejas. Y hablando de ovejas, que es un tema bastante importante, me parece también nefasta la gestión que está haciendo durante estos últimos meses la administración con la enfermedad vírica de la lengua azul, cuando hay ganaderos que están viendo su ganado, en concreto las ovejas, muertas por el tema de la lengua azul, y la administración mirando para otro lado, que también es una catástrofe, y miran para otro lado, les da igual la administración del Partido Popular y del Partido Socialista, otra vez yendo a los incendios. Vamos a ver si es que esas políticas públicas que impiden hacer lo que hay que hacer precisamente con los montes, pues, y luego, si tanto cacarean el cambio climático, si ahora Sánchez, y supongo que para él el cambio climático no es una cuestión del año 2025, de agosto del 2025. Es una excusa. Claro, no, sí es evidente, pero hay que decirlo. Ahora reclama esto. Vamos a ver, si es que el Partido Popular está de acuerdo con esas políticas. Yo espero que el Partido Popular no se siente en ese pacto por el cambio climático. Así lo esperamos en Vox, porque no hay nada que negociar con Pedro Sánchez. Si queremos derrotar a Pedro Sánchez ya de forma inmediata, si queremos desangrarle de alguna forma, no podemos pactar nada con él. Y evidentemente nada con el cambio climático. Lo que pasa es que la hipocresía también del Partido Popular es que aquí se queja de una serie de cuestiones, pero luego las pactan en Bruselas. Y ellos son favorables a esto que llaman del cambio climático. Y lo que van a hacer con esto no es limpiar los montes, porque para ellos es pura ideología. No es mayor permisividad con el pastoreo, mejores y mayores cortafuegos, hacer caso a las gentes del campo. No van a ir por ahí, van a hacer poniendo más trabas y más burocracia a los españoles. Si nos están diciendo que comer carne es malo para el cambio climático, si nos están diciendo que las vacas son malas también y que causan el cambio climático, si ellos consideran que el CO2 que respiramos, si nos limitan la exploración y explotación de nuestros propios recursos naturales, porque dicen también que eso contamina. Eso sí, no les importa nada que se contamine en China, en la India, en Sudáfrica, en Marruecos. Sí, es una cuestión de prioridades de políticas públicas. Si dinero para la prevención y extinción de incendios hay, pero ellos prefieren gastárselo, por ejemplo, en inmigración ilegal, en traer inmigrantes ilegales, en subvencionarles absolutamente todos, en recoger hoteles y meterles en los hoteles, en darles paguitas, en ponerles viviendas con prioridad a veces para los extranjeros, dependiendo de qué municipios. Si dinero hay en España, si España tiene un grandísimo potencial, tenemos una geografía envidiable, tenemos un personal muy cualificado. Lo que pasa es que muchos de ellos se tienen que ir porque aquí no les dejamos trabajar adecuadamente. Todo el día trabas, limitaciones, gravámenes. Hay que acabar con todo eso y sacar todo el potencial que tiene España y destinar nuestros recursos a los españoles, que son los que pagan impuestos. Yo creo que estaremos de acuerdo impuestos. en que una de las cosas que tiene este gobierno, yo antes he dicho una que me parece que es clave, que se mira al ombligo y que le importa un pimiento al resto de gente. Pero relativamente al resto de gente le importa un pimiento no cuando suponen votos. Entonces, toda la filosofía de Pedro Sánchez, y ya empezó con Zapatero, pero con Pedro Sánchez ha llegado al máximo, es la antítesis de la máxima aquella de que en vez del pez dale la caña. Aquí se trata de dar el pez y jamás la caña. Es más, al que coja una caña le pegas una patada en la boca, que no fuera caso que se le ocurra enseñar la caña. Porque se trata de tener a todo el mundo esperando los peces, es decir, en fila india, y entonces no hay que resolver nada, al revés, hay que crear problemas para que haya dependientes. Entonces tú tienes dependientes en el campo, dependientes en inmigración, dependientes no sé qué, la Guardia Civil que cobre poquísimo para que así, si le pides un extra, ponga lo que haga falta, el otro también, etcétera. O sea, es buscar dependientes, es decir, en el fondo eso históricamente se llamaba esclavos. Ahora se puede llamar de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. Prostitutos, vamos, esclavos, podemos llamar de muchas maneras. Eso es un gobierno, es el gobierno que tenemos. Búsqueda de dependientes, a nadie le das la caña, no fuera caso que se espabile, y a todo el mundo le das el pez. Pues que se meta en el pez por donde le quepa, que yo tengo caña.
Nosotros vamos a seguir dando caña, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Apenas 1 minuto y medio y seguimos hablando de esta y de otras cuestiones. Aquí les esperamos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Si les parece, luego volveremos a este asunto de la gestión de los incendios, pero ahora ponemos el foco en nuestra política, porque ya saben que desde luego lo más escandaloso del día de hoy y de las próximas semanas será que no se pueda celebrar presuntamente, posiblemente ese pleno en el Congreso de los Diputados el 11 de septiembre. Enseguida hablaremos de ello, pero ya que nos fijamos en la Cámara Baja y después de unas semanas de vacaciones, vamos a poner la mirada en todos aquellos diputados que más faltaron al Congreso de los Diputados. Nos lo cuenta Marina Neila. Con septiembre literalmente a la vuelta de la esquina, podríamos decir que los políticos, igual que los estudiantes, están a punto de iniciar el curso en el Congreso de los Diputados y su asistencia es obligatoria. Así lo recoge el reglamento de la Cámara Baja aprobado en 1982, que obliga a los diputados a asistir tanto a los plenos como a las comisiones. Pero en la práctica son varios protagonistas del hemiciclo los que incumplen la norma, sin ningún tipo de consecuencia. Destacan 5 nombres por sus continuas ausencias, desde el comienzo de la legislatura, en septiembre de 2023, hasta julio de este año. El presidente del Gobierno es quien encabeza la lista. Pedro Sánchez se ha ausentado 671 votaciones, faltando al Congreso un total de 52 días. Le sigue Ábalos, exministro de Transportes y ahora integrante del Grupo Mixto. No ha acudido a 461 votaciones y ha faltado 26 días. El tercer lugar lo ocupa Feijóo. El presidente de los populares acumula 450 faltas a votaciones y no ha acudido a la Cámara Baja en 48 ocasiones. Y luego está Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, supera las 400 votaciones no ejercidas y 37 días fuera del Congreso. Y por último tenemos a Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, con 118 votaciones no ejercidas y 13 días de ausencia total. Hay una clara diferencia de un curso parlamentario a otro. Es que en el primer curso, de septiembre de 2023 a agosto del 24, Sánchez fue quien más se ausentó. Pero en el segundo curso, de septiembre de 2024 hasta julio de este año, quien ha destacado ha sido Ábalos, que tras su imputación por corrupción ha faltado 3 veces más que en el curso anterior. Gracias, Marina. Esto anda hasta antes de verano. Ahora se inicia de nuevo el curso político, de hecho, con la mirada puesta en ese 11 de septiembre, justo la misma jornada en la que está citada a declarar Begoña Gómez, aunque su abogado ha solicitado modificar esa cita judicial, sí declarará Cristina Álvarez el día anterior, pero es que ese 11 parece, Mari Vallejo, muy buenos días, que no va a haber cita en el Congreso de los Diputados. Así es, Alba. Por ahora el Congreso de los Diputados sigue cerrado por vacaciones. En teoría el periodo de sesiones debería comenzar el próximo 11 de septiembre. En teoría porque todo apunta a que no se va a celebrar esa sesión parlamentaria prevista para ese día. El motivo es la Diada de Cataluña. Patxi López, el portavoz de los socialistas en el Congreso, ha solicitado a la mesa que se suspenda el pleno de ese día para respetar, y es literal, la celebración del día que ha sido utilizado por los separatistas para exigir la independencia. El 2 de septiembre la Junta de Portavoces se va a reunir para decidir si se celebra o no esa sesión. Este hecho llama bastante la atención porque no existen precedentes de que una sesión se haya suspendido porque coincida con la celebración del día de una comunidad autónoma. Pero no solo sería eso, porque ese día, el 11 de septiembre, es también una fecha señalada en el calendario judicial por la declaración
de Begoña Gómez. Hoy, sin embargo, hemos conocido que su defensa ha pedido que se suspenda por motivos de agenda. No es el único lío que habría en el Congreso con motivo de la corrupción, porque los socios del Ejecutivo han vuelto a salvar a Pedro Sánchez. El Partido Popular ha pedido 9 veces la comparecencia del presidente para dar explicaciones de las causas judiciales que salpican a su mujer y a su partido, como por ejemplo el caso Koldo. Sin embargo, la Diputación Permanente, que es el órgano convocado antes de que se inicie el periodo ordinario, ha votado en contra de esta propuesta. Por lo tanto, Pedro Sánchez se estaría librando por ahora de dar esas explicaciones sobre la corrupción que le acecha a él y a toda su formación. Gracias, Marín. Veremos finalmente qué es lo que decide el magistrado con esa declaración de Begoña Gómez, pero desde luego resulta más que sorprendente que desde el Partido Socialista se exija eliminar ese pleno, que no se celebre en la Cámara Baja esa sesión, precisamente alegando que es el Día de Cataluña, la Diada de Cataluña, y que por eso, por respeto, es mejor evitar, Francas, esa celebración. Sí, de pero la a mí me parece que eso es la excusa que han dado una vez más, pero que la realidad es que me parece que ya fue el año pasado que los diputados de Junts y Esquerra dijeron que ese día no trabajaban, con lo cual no pensaban ir. Entonces, si no van, cualquier votación se pierde, con lo cual la excusa es decir que el día es muy importante y qué tal, pero lo que no quiere Pedro Sánchez es no poder presentar ninguna votación ese día. Exacto. Porque las perdería todas. Ahora, que además le sirve para un tema testimonial o esto que les gusta tanto del postureo de cara a Puigdemont y sus muchachos, que seguramente si se consigue eso dirán que han conseguido una cosa más y ejemplificarán en Cataluña que Pedro Sánchez les está besando en los pies o lamiendo la zapatilla, pues eso no tengo ninguna duda, ¿no? Y después, claro, si en vez de la Diputación Permanente hubiera sido la mesa del Congreso, se aprobaría absolutamente igual, porque ya se encargaron en su momento de que tuvieran mayoría los que no deberían tenerla. Porque curiosamente, además, creo que a Vox se le vetó y no se le dejó estar en la mesa del Congreso, con lo cual el PP lo hizo muy bien, que es quedarse en minoría, que es una cosa ideal para conseguir que te las den todas por el mismo carrillo o por los dos de la vez. Bueno, vamos por partes. La competencia, a quien le corresponde realmente fijar el calendario de sesiones, es la mesa. Es la mesa. Claro. Y ahí la mesa tiene mayoría, el PSOE con los separatistas y con los comunistas o los neocomunistas. De tal manera que la competencia es de ellos. Para que todos los telespectadores sepan, nosotros en el Congreso de los Diputados, lo normal, lo habitual, porque así se fija por la mesa, es que la primera semana de mes no haya plenos, la primera semana. Y nuevamente hay plenos los martes, los miércoles y los jueves. La semana del 11 de septiembre cae en la segunda semana del mes de septiembre y cae en jueves, es decir, tendría que celebrarse un pleno. Y ahora quieren no celebrarlo 11 de septiembre, lo que llama el Estatuto de Cataluña, lo llama, Fiesta Nacional de Cataluña. Sí. El Estatuto de Cataluña. Claro, el Estatuto de Cataluña. Por un lado, es una barbaridad jurídica y una barbaridad política, aparte de una falsedad tremenda, que sea el Día de la Fiesta Nacional, por mucho que lo diga un texto jurídico en este caso, porque la única nación que existe aquí es la española, sin duda. Y a mí me gustaría contar un poco también de dónde viene el 11 de septiembre. O sea, es decir, el 11 de septiembre, la festividad, el 1 de noviembre de 1700, muere el rey Carlos II, el último Habsburgo. Y empieza en España una guerra de sucesión, que es una guerra civil en España y también una guerra europea, porque las diferentes potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, quisieron aquí hacer sus tejemanejes. Y en una guerra entre Felipe de Anjou, el llamado luego Felipe V, que reina en España, y Carlos de Austria. Y una serie de provincias españolas se ponen del lado de uno porque es una guerra civil y una guerra de sucesión a la corona de España. Y resulta que el 11 de septiembre de 1714 es el asalto final por parte de las tropas de Felipe de Anjou a Barcelona. Es decir, es una derrota, vale, es una derrota. Pero que no luchaban por la secesión de Cataluña ni de la corona de Aragón, sino que era una guerra de sucesión en España. Es más, Rafael Casanova, que se le hace luego la ofrenda floral, luchaba, y lo dijo clarísimamente, por la patria, por el rey y por la libertad de toda España. Porque era una guerra civil española, no había ningún contexto separatista ni nacionalista, nada que ver con eso. Luego es verdad que el rey Felipe V aprueba los decretos de nueva planta y suprime los llamados privilegios forales de la corona de Aragón. Cierto es,
es verdad. Pero bueno, pero es un hecho histórico. Pero no es una guerra de fueron separación contra él. ni de secesión, es una guerra de sucesión, una guerra civil con un contexto además también europeo. Pero claro, aquí lo gordo, desde mi punto de vista, es que el Estatuto de Cataluña, y se permita, hable de bandera nacional, de himno nacional y de festividad nacional en el artículo 8. Y esto es nefasto. Y el Partido Socialista está de acuerdo con esto. El Partido Socialista. Bueno, En Cataluña y en el resto de España. Puede ser que el PP también lo votara a favor, ¿eh? Eso. No, el Estatuto, ya sabes, el Estatuto de Cataluña, ya sabes que el Estatuto lo votó en contra. No, el Estatuto votó en contra del Partido Popular, sí. Yo sabes que simpatizo al Partido Popular, pero en este caso votaron en contra. Es que no sé, porque eso es más viejo. Acuérdate que del yo. año 2006. El nuevo Estatuto de Cataluña, el que impulsa Zapatero cuando dice aprobaré en las Cortes Generales el estatuto que salga de tal. Pero bueno, pero esto es nefasto. Pero no lo sé, Entonces, pero bueno, Ignacio, ya voy yendo al Congreso de los que Diputados. en ese tipo de leyes, cuando yo estaba en el Parlamento de Cataluña, una cosa es votar en la totalidad, que puedes votar en contra, y otra cosa es que puedes votar en parcial todos los artículos uno a uno. Entonces, ahí me gustaría saber qué pasó, porque ese es un tema que, diríamos en Cataluña, no hay ninguna fuerza política que discutía eso hasta que luego Ciudadanos, ¿eh? O sea, la discusión pública no existía. Oficialmente es la Diada Nacional de Cataluña y el PP ha participado todos y cada uno de los años. La diada que empieza a celebrarse en el siglo XIX. Sí, el año que participé yo en esta diada, me acuerdo que con la cantidad de monedas que nos tiraron a Alejo, a Julio y a mí, pues me pagué un buen desayuno después, porque se me ocurrió a mí recogerlas, para que la mentalidad catalana, ya que era el Día Nacional, habría que aplicarla, y fue un desayuno copioso, porque nos echaron monedas, no precisamente en ese plan, sino en otro, pero vamos, pero no sé si Alejo o Julio se llevaron alguna marca prudente, pero participaba el PP perfectamente, aceptando que era la Diada Nacional. Sé que sí que participa, la verdad es que no recuerdo con El esto, sé que el monumento de Estatuto Casanova, votaron que sí. no, porque de hecho recurrieron. ¿Vale? Recurrieron. No, puede ser, pero lo que, bueno, da igual, si el fondo, eso es, hay que cambiarlo. El Partido Socialista está a favor, y es bueno que lo sepan todos los militantes del Partido Socialista y que lo sepan todos los votantes del Partido Socialista, que efectivamente ellos consideran que existen diferentes naciones de lo que ellos llaman el Estado español. Y dices, no, perdona, la única nación es la nación española y por supuesto es muy previa al texto constitucional de 1978. Bueno, eso por un lado. Pero claro, sí coincide también con la declaración en el juzgado por los 5 delitos por los que está imputada la mujer del presidente del gobierno. Y no quieren, evidentemente tampoco quieren, esa sesión nefasta para ellos, ese jueves en el Congreso de los Diputados, porque los jueves además normalmente se tramitan las normas directamente de impulso del gobierno. Decretos leyes, decretos legislativos y, por supuesto, también los proyectos de ley. Votaciones. Las votaciones más relevantes son los jueves. Los martes son más de impulso de los grupos parlamentarios o las iniciativas legislativas populares. Los miércoles son las sesiones de control al gobierno. Bueno, este año cae el 11 de septiembre la comparecencia a priori de la mujer de Pedro Sánchez y la diada. Bueno, entonces es una cuestión bastante grave. Lo que pasa es que al final lo que se desvela aquí es que se está utilizando las instituciones para los partidos políticos y no para los españoles. Y es una más. Quiero recordar, lo hemos dicho antes en la entradilla, en La Dana, cuando estaba ocurriendo esa catástrofe, decidieron celebrar el pleno, y nosotros solicitamos la suspensión desde Vox, celebráramos al final el pleno para nombrar a los consejeros de Radio y Televisión Española, que debería ser algo muy poderoso e importante para el conjunto de los españoles. Sí, evidentemente como ironía. Hay más casos, Francás. Pero todavía fue peor, porque se empezó el pleno, se suspendió el pleno y entonces se convocó corriendo solo para votar eso. Efectivamente, Tanto es así que incluso Compromís, que es muy interesante saberlo, dijo que no entraba a votar, porque le daba vergüenza a Compromís que mientras estaba pasando eso en Valencia, entrar a votar eso. Nosotros tampoco votamos. No, pero vosotros... Porque no vamos a participar, además, de ese trueque clarísimo, además, entre Partido Popular y Partido Socialista y otra vez. No, y luego el Partido Popular también solicitó y se modificó el calendario de sesiones por su Congreso, para el servicio de los partidos políticos y en vez de para el conjunto de los españoles. Si hay muchísimo más que trabajar, que los españoles necesitan muchísima más ayuda, que hay que solucionar problemas y no generarlos, como antes decíamos. Es decir, que al final los políticos estamos para eso, que estamos para servir a los españoles, no los españoles para servirnos a nosotros. Y es una cuestión de principio básico, elemental, que muchos a veces cacarean, pero que luego no cumplen, la verdad. No, pero a ver, lo que hablabas, por ejemplo, en la Dana, ¿no? Y el asalto a Radio y Televisión Española, hombre, pues es una prioridad del gobierno. Seguir con el aparato de propaganda que tienen, si no,
Silvia Chorrondo and Company, pues se le acaba el chollete. Pero esto de la diada del 11 de septiembre, además, pues, siguiendo un poco con la dinámica económica, es un peaje que beneficia a todos, lo que comentabais. Por una parte, pues Junts, Esquerra y demás le dice, oye, si hacéis esto, os evitáis el atasco de la autovía, es decir, de dar la cara ante ante el resto de la clase política y sobre todo ante los ciudadanos, ante las cámaras. Y la segunda, pues se lleva los nacionalistas, los independentistas catalanes, bueno, pues su parte de orgullo y de satisfacción también de haber dicho, pues mira, paralizamos el Congreso por nosotros. Luego vendrán más, porque esto es un poco como, bueno, que le das de comer al perro, al final te termina mordiendo la mano, el antebrazo y llega hasta el hombro. Luego llegarán los independentistas vascos, el BNG, como va ahí un poco en segunda categoría a nivel de tirarse al cuello el gobierno, pues si le da el venazo también pedirá algún tipo de peaje, pero que realmente no vale. O sea, esto a un catalán que le beneficia, que se paralice el Congreso de los Diputados o que se evite ese pleno. O sea, que le pregunten a uno de hospitales de Llobregat o de Gerona para qué le sirve. Estamos en la foto constantemente. Exacto, o sea, son muros de humo que sirven para aliviar esto. Y a ver lo que se inventa, porque el 5 de septiembre es la apertura del año judicial y aparece la foto también del siglo. Pues no sé lo que se inventará el 4 de septiembre el gobierno, porque va a estar el fiscal general del Estado procesado, junto con el rey, junto con todas las autoridades pertinentes, en una foto que quedará para la historia, lógicamente. Muy bien apuntado. Lo que pasa es que yo sí que considero de verdad que al final es una victoria más del separatismo. Yo sí que lo creo, o sea, el separatismo está realmente en estas cuestiones. Y también apunto contigo realmente que han convertido la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, la unidad nacional, la dignidad nacional, en un verdadero mercado persa constantemente el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que al final es lo que hemos visto en las últimas décadas, por desgracia. Lo actual es absolutamente grotesco, es algo que clama al cielo y que hay que seguir denunciando. Pero también el Partido Popular, pues, muchas décadas ha querido hacer cuestiones de estas, hay que denunciar. El bipartidismo es lo mismo, está en lo mismo, en una cara de uno, otra cara de la otra, según el momento adecuado. Pero también yo creo que al final el Congreso de los Diputados, pronto de España, del todo el conjunto de la nación, tenga que suspender una sesión, incluso bajo la excusa del 11 de septiembre, que, como digo, en el texto del Estatuto de Autonomía dice que es la fiesta nacional, es una barbaridad jurídica, una barbaridad política y es una humillación al conjunto de España tremendo. Aquí vamos a dejar este asunto. Acaba de saltarnos, nos lo cuenta nuestra compañera Marian Vallejo, que el Partido Popular acaba de citar a Leire Díez en la comisión del caso Koldo del Senado el próximo 8 de septiembre, la conocida como fontanera del Partido Socialista. Tenemos que irnos a una breve pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Les recuerdo esa información de última hora que les comentábamos antes de irnos a esta breve pausa de publicidad, la de que el Partido Popular ha citado a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado para el próximo 8 de septiembre a Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista. 2 días después declarará Cristina Álvarez ante el juez por el llamado caso de Begoña Gómez. Ya saben que la asesora de Moncloa habría estado trabajando para los negocios e intereses privados de la propia mujer del presidente del gobierno. Luego les enseñaremos además unas imágenes, son las que publica hoy OK Diario, de Cristina Álvarez y su compadreo, así titula este digital, con uno de los máximos financiadores de la cátedra de la propia Gómez. Serán unos minutos, porque antes nos vamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Bienvenido, Ignacio. Esto cada día viene gente nueva, pues habrá que saludarles, ¿no? Claro. La semana que viene, 1 de septiembre, pues tenemos todos los días saludos. No, bueno, pues es de educación, ¿no? Habrá que decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Pero no me voy a enrollar más, porque hoy tengo un fenómeno. Y me río por no llorar, y es algo un poco serio, pero es que es, podríamos decir, un caníbal. Nos vamos a trasladar hasta Garrucha, hasta Almería, porque un hombre violento, puesto hasta las cejas de cocaína, ha mordido el dedo a un guardia civil y se lo ha arrancado. ¡Qué horror! Esto, la policía tuvo que atender una llamada, ha habido una noche violenta, un varón de 37 años español habría consumido grandes cantidades de cocaína, según los familiares, y la policía recibió un aviso pasadas las 12 de la medianoche.
y alertaba a los servicios de emergencias de Andalucía de la situación de un hombre bastante violento y alterado, y al lugar pues se desplazaron diferentes servicios sanitarios y la propia Guardia Civil. Los sanitarios intentaron estabilizarle, pero no pudieron. La Guardia Civil intentó reducirle y ponerle las esposas, y el hombre se puso aún mucho más violento. Y en ese forcejeo, aparte de propinar diferentes patadas en la cabeza a la Guardia Civil, a uno le mordió directamente el dedo y le arrancó el dedo. Como están ustedes oyendo, de un mordisco, un hombre que estaba hasta arriba de cocaína, muy violento y alterado. La cosa más no quedó ahí, porque aparte de la patada propinó un rodillazo en la cabeza a otro de los agentes. Esto es una situación que al final en España, la situación de las drogas, también muchas veces hay una connivencia y una permisividad, y en cambio no hay herramientas de prevención, pues es lo que sucede a la hora de consumir. Y un hecho que también tiene que ver con las drogas, pero nos vamos a trasladar hasta Nueva York, porque se está disputando ahora el US Open. Y ahí en el US Open, Casper Ruud, un tenista nórdico, ha alertado en una entrevista, ha dicho que es espeluznante y es muy molesto cuando estás jugando el olor a marihuana que hay dentro del propio campo, propia pista de tenis, perdón. Quiero decir que en Nueva York sí que está permitido llevar encima marihuana, hasta 85 gramos, incluso está permitido hasta 1,5 kilos, tenerlas en tu propia casa, en un sitio que esté acomodado para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, desde una situación nos va a llevar a la otra. La permisividad total por parte de las autoridades para el consumo personal, que son grandes cantidades, y en este caso una persona bastante alterada, violenta, debido al consumo de la propia cocaína, la ha llevado a arrancarle de un mordisco a un guardia civil el dedo. Y también la normalización, ¿no?, el consumo de las propias drogas, porque a lo largo de este mes de verano salían unos datos muy interesantes, que era el aumento de los ictus en todos los países europeos. En personas mayores de 50 años sí que es cierto que se han estabilizado, pero en los menores de 50 años y a raíz del consumo de drogas, creo que en los últimos años, o en el último año, se había disparado el caso de ictus vinculados a las drogas en un 25%, que desde luego es una cifra más que llamativa. Y estas cifras no es que llamen la atención, al final cuando estamos con esta permisividad por parte de las autoridades, aquí en la propia Comunidad de Madrid hemos visto las cartelas que se promociona el chemsex. Sí. Al final mezclo de los vicios en las drogas con el sexo, pues esto conlleva a que las personas actúen de esta forma y en este caso las cifras que has comentado, Alba, de las propias enfermedades que lleva. Pues aquí es lo mismo. Se llama pan y circo, se llama pan, no tengo claro lo de circo. ¿Chem qué? Chemsex. Pues eso. Chemsex. Pues eso. Y además pan y de circo. todo ello también las nuevas drogas que hay, que cada vez hay más, y en el mercado iba a decir, ¿no? Pues cada vez salen, como cada cierto tiempo sale una alerta nueva sobre una droga que empiezan a consumir los chavales, que son mezclas de varias. No, es que la situación es tristísima, es lamentable. Por supuesto el consumo, pero también qué pasa con las mafias del narcotráfico, que ven en España un paraíso, precisamente para el tráfico de drogas, para atraer garijos importantísimos. Y claro, es que las políticas públicas al final del Partido Socialista tienen consecuencias, porque además también están muy estrechamente ligadas también a la inmigración ilegal, precisamente con el tráfico de drogas, como todos sabemos, y las estadísticas nos reflejan. Bueno, en fin, esto es una situación tristísima y muy lamentable, y hay que atajar, hay que atajar. Hombre, es que si España ¿Cómo se ataja esto? Pues hombre, es que si España es el primer país europeo ya, país europeo, porque antes contaba Reino Unido, el primer país europeo en consumo de cocaína, por algo será, ¿no? De implantación de marihuana, y luego desde aquí, más que Marruecos ya. Desde España se lanza luego a toda Europa. Claro, igual ganamos en Marruecos en algo. Somos la plataforma de marihuana, de droga favorita hacer en la Europa. puñeta Mohamed. O sea, todas las imágenes que día sí día también vemos de, el Cabo de Gata, ¿no? Ese parque natural precioso, pues son una especie de parking de narcolanchas que, pues esperan a darle combustible a otras o a estar refugiadas del temporal. La situación en Sanlúcar de Barrameda, no sé, un epicentro del turismo nacional,
una narcolancha pasando, en vez de los caballos, están los caballos por la orilla y luego puedes ver, si tienes suerte, una narcolancha por allí. El Guadalquivir está desastroso, el Campo de Gibraltar también. Gibraltar es una o sea, es una locura. Yo que vivo allí desde hace varios años, la situación es o sea, desastrosa, tanto de medios como de políticas y sobre todo de las relaciones que tiene con Marruecos, que es el que permite eso. O sea, el que permite que las embarcaciones cargadas de hachís y cargadas de inmigrantes lleguen a las, o sea, sobrepasen su línea de costa y lleguen a España. Y luego también hablamos de la cocaína. El problema que está teniendo ahora mismo el tráfico de cocaína pasa también por Marruecos. O sea, entran por el Golfo de Guinea, suben por el Sahel, llegan a Marruecos y de ahí a Europa. Y por tanto el gobierno, pues... Demuestra esto. ¿Cuántas veces al principio de verano hemos visto las imágenes de las narcolanchas campando por el Guadalquivir y la policía, la propia Guardia Civil, solo puede hacer una prevención que es grabar las imágenes? ¿Por qué? Porque no tienen los medios necesarios y adaptados para poder perseguir a este tipo de narcolanchas, que si ya por parte, la base, no se trabaja, por parte del Estado no se favorecen este tipo de herramientas para luchar contra el narcotráfico, pues suceden este tipo de cosas. Desmantelas, por ejemplo, Consur. A ver qué explicaciones también sigue dando Marlaska de eso, permites que la violencia se agrave en toda esa zona y luego es verdad que Europa tiene un problema bastante grave con el consumo de drogas. Yo el año pasado hice un viaje para ir a la primera vez que por ejemplo estaba en Luxemburgo, en Alemania, y las estaciones de trenes, o sea, fuera, los alrededores, era surrealista las imágenes. La gente drogada, tirada, en Berlín, en Luxemburgo. En Luxemburgo la gente pinchándose con jeringuillas. Con heroína, pinchándose. Y sí, o sea, tengo aquí las imágenes y que hay yo eso lo he visto hace 15 años. O sea, y contenedores de jeringuillas en Luxemburgo, epicentro de la banca mundial, o sea, de la banca europea. Y está normalizado. Y en Alemania y en Bélgica, o sea, en Bruselas, ya te digo, los alrededores de las estaciones de trenes hace años, Sí, o sea, era una zona, pero yo decía... Yo creo que hace 15 años en Frankfurt, al lado de la estación de tren, que yo iba a la Feria del Libro, pues, que te encontrabas de noche ya, o sea, cuando no había luz. No, aquí te hablaba a las 5 de la tarde. Estaba a las 6 de la tarde. Qué barbaridad. Luego nos pasas esas imágenes, Yago, y las mostramos porque desde luego me parece tremendo. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Les voy a presentar a Jeremy Kuller, que es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, es un empresario y filántropo británico. Pues bien, su propia fundación ha sacado el Kuller Doolittle Challenge. El Doolittle hace referencia al Dr. Doolittle, a este personaje que hablaba con los animales y es como una referencia. Bueno, San Francisco de Asís también era como el que hablaba con los propios animales. Pues bien, este reto está organizado por la propia Universidad de Tel Aviv con la fundación del empresario y ha premiado con $100.000 al grupo que más ha avanzado en la creación de un algoritmo capaz de reconocer y descifrar señales de organismos no humanos. Lo que quieren hacer, estos son 100.000 euros para los que más han avanzado, pero le va a dar una cuantía mucho más grande a aquellos que consigan entablar una comunicación con los propios animales. Es decir, que nosotros ahora mismo tengamos aquí a una sepia o un delfín y podamos hablar con ellos a través de estos comunicándonos. Y el perro cuenta porque hay mucho animal suelto que ya habla de por sí. Se le da un micrófono, no en mi caso, y se pone a Se supone que quieren decir animales no racionales. Se supone. Porque si son animales, evidentemente tú tienes claro que hablando tú y yo estamos hablando entre animales. Totalmente. Vale, menos mal. No vamos a decir de qué especie, pero bueno, quien consiga en el reto que consiga hacer esta comunicación factible y viable va a conseguir $10 millones para el primer equipo que haya una comunicación de interespecie. Ya ha habido varios estudios científicos, claro, una empresa, un filántropo ofrece esta cantidad de dinero, pues vamos a investigar todos. Pues bien, los primeros estudios ya han avanzado, que ya ha reabierto un debate. Además, aquí vemos como el New Scientist, que es el que ha publicado estos resultados, dice que pronto podremos hablar con otras especies y cuál será la primera en referencia a estas investigaciones. Dice que los científicos han evitado durante mucho tiempo y con mucho estudio afirmar que otros animales tienen lenguaje. Ahora, utilizando el poder de la inteligencia artificial, están a punto de descifrar uno. Ya han trabajado como he dicho antes, con las sepias, que de la Universidad de Washington descubrió que las sepias comunes ejecutan 4 gestos distintos con sus tentáculos. Dice, bautizados como arriba, lateral, rodar y corona. Tampoco se han esmerado mucho en los propios gestos. Dice que parecen constituir un verdadero sistema de comunicación gestual.
Pues ahora mismo están investigando cómo se están comunicando. Estás asombrando porque tenía claro que los animales entre sí se comunican, no tenía ninguna duda. Entre la misma especie, pero no hay ninguna duda. Claro, hay pruebas a punta pala. Vamos, la duda está si ocurre eso en los vegetales, pero en los animales yo no veo ninguna duda. Otra cosa es que sea un lenguaje lógico racional, que es distinto. Pero todos los animales, el sistema que de comunicación, o sea, que ellos tienen. cuando aúlla un lobo para reunir una manada, eso que no es comunicación, pues es baile. El eso. premio gordo de los 10 millones de dólares es quien consiga de un ser humano que se comunique con... Pues me parece que todos los que tienen perro lo han conseguido. Pones un mono y una persona delante, yo creo que también algo... Pues... ¿Habéis tenido perro alguna vez? Sí, pero porque un perro también es un animal que domesticas. Ya, pero te hace caso, o sea, te comunicas con un perro, ¿no? Sí, y el perro se comunica contigo. Me parece un poco más complicado. No, ya, pero que es que no ha distinguido. Si me dice con un artrópodo, diré, hombre, o sea, claro, con una mosca conseguir, pues entonces pero entiendo yo... Imagínate entablar una conversación con un mosquito. Claro, con un mosquito tienes... Para decirle, no me piques. No la podrías decir aquí delante, la que tenía yo con un mosquito. Yo pasaría más de las palabras a los actos. Sería un poco fuerte. El proyecto ganador ha conseguido estudiar 170 delfines, nariz de botella, que habita en la bahía de Florida, y están investigando todo este tipo de gestos y el sistema de comunicación que ellos tienen para poder abordar un sistema que aquí David Serrano consigue hablar con el propio delfín a través de gestos o a través de signos, palabras. Las investigaciones nos dejan alucinados. No, ya le has añadido un concepto nuevo que son palabras. Claro, en mi caso sí, porque si no... Claro, la comunicación no solo son palabras. Gestos, signos... Gestos, ruidos, etcétera. Claro, si son palabras ya... O sea, que un ahí bicho sí que ya vamos mal. entienda la palabra y ya como le pongas palabras que tengan el mismo significado y acento distinto ya... Bueno, Francas, a muchos perros si les dices siéntate, el perro se sienta. Sí, claro. Pero no... Claro. Pero no por la palabra en sí, supongo. Porque si le cambias un poco la palabra ya no se siente. Imagínate ahora que también hay que poner pinganillos a los animales. Fíjate. Lo que vamos a destinar con todo ello, como hablen con acento... Bueno, el otro día los republicanos en esa famosa reunión que tuvieron, allí no había ni un pinganillo, y se entendían perfectamente. Mira tú. En el Congreso pues hay que gastar los euritos. Claro. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. No sé si hay chiste. Bueno, es que es la hora de la comida, básicamente. Algunos, quien coma temprano, pues extrañan el postre. Otros que comemos más tarde, pues no hemos ni empezado ni el primer plato. Pero es que ni a cocinarlo. Es que ahora mismo, Francas, mírame. Te miro. Mírame. Mírote. Ahora mismo hay un televidente que está con un padre y un hijo. Y le está preguntando ahora mismo el niño. Dice, papá, ¿hay gelatina? Y el niño le dice, no, hay I latina e Y. Pues imagínate cómo se está quedando el chaval. Eso con las palabras de los animales. El postre no hace que sea tragante. Agradecemos todos el chiste menos Francas, desde luego. En fin, Gaby, no sé, acabaré riéndome yo, pero sí, algún día ya por lo absurdo de la situación. Por desesperación, pero... Ya por lo absurdo de la situación. Gracias, Gaby, por este chiste. En fin, nos ponemos ahora serios, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, porque desde luego en estos días es inevitable pensar también en todos aquellos afectados por la riada de Valencia de finales del mes de octubre, en un momento en el que escuchamos los mismos mensajes de todas aquellas víctimas del fuego en los diferentes puntos españoles, básicamente porque el mensaje es coincidente, el de estamos solos, aquí no ha venido nadie, si no llega a ser por nosotros, esto no existiría, en este caso el pueblo se habría quemado. Fíjense, 6 de cada 10 ayudas, de las ayudas que se prometieron en su día, no han llegado a los afectados y para más INRI, el alcalde de uno de los epicentros de la Dana, el alcalde de Paiporta, lo que ha hecho es subirse el salario. Han pasado 10 meses de la Dana que azotó con fuerza a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha y el Gobierno aún no ha repartido el 62% de las ayudas. Desde el Ejecutivo aseguran que aún tienen pendientes de resolver más de 320.000 solicitudes. De los 16.600 millones de euros prometidos por Pedro Sánchez para paliar la tragedia, a día de hoy apenas se ha repartido un 16%. Unas cuantías económicas que no llegan a cientos de familias que lo perdieron prácticamente todo. Una burocracia estatal estancada que, sin embargo, contrarresta con los ingresos que sí están cobrando por parte del consorcio o de la Generalitat Valenciana. El presidente tiene un plan de reconstrucción, este gobierno tiene un plan de reconstrucción y nos esforzamos cada día por llevarlo a cabo.
En medio de este caos se ha dado a conocer que el alcalde de Paiporta, socialista, elegido el pasado mes de julio, quien renunció a tener sueldo, ya ha reclamado las dietas que le corresponden como edil, lo que se traduce, por ejemplo, en 600 euros por pleno ordinario, 200 por junta de portavoces o 350 por junta de gobierno local. Un nuevo gobierno que contará con el apoyo de Compromís y que supondrá un gasto extra de 250.000 euros al consistorio de una de las zonas más devastadas por la Dana. Es que hay todavía, fíjense, más de 320.000 resoluciones pendientes pendientes precisamente de eso, están por atender, un 62%. Recuerden que han pasado ya 10 meses. Desde luego, cuando hablábamos de estas ayudas de la Dana, nos fijábamos en el volcán de La Palma. Ahora nos fijamos en las ayudas a la Comunidad Valenciana. Esto mismo les va a pasar a todos los afectados por los incendios también en España. Entonces, ¿a qué estamos? Clama al cielo que víctimas que perdieron todo en horas, ven cómo pasan meses y meses y meses y la Administración no mueve un papel para conceder las ayudas, que además son pocas, no eran las justas y necesarias para la ocasión, en esta catástrofe natural. Es algo que clama al cielo. Eso sí, para hacerse la foto con los chalecos y las botas, todos los políticos del PP y del PSOE los primeros. Eso sí, cuando luego hay que conceder las ayudas, pues no. ¿Por qué? Porque hay también una excesiva burocracia brutal. Lo que he dicho antes, lo perdieron en horas y luego la Administración meses y meses sin cumplir. Esto se puede solucionar de forma muy fácil, de verdad. Silencio positivo. Cuando estás solicitando la ayuda de la Administración, si no te ha contestado, y además tiene que contestar de forma favorable, evidentemente, si cumples los requisitos, pues que se quede por concedida y que se conceda la ayuda. Y luego, eso sí, que se haga la inspección, pues si la persona ha sido realmente víctima o es un jeta que realmente lo que quiere cobrar es una ayuda cuando no ha sido víctima de la catástrofe. Y esto es gordísimo y clama al cielo. Pero es que también clama al cielo, desde nuestro punto de vista, que aquí no se ha aprendido absolutamente nada de lo que ha sucedido. ¿Se van a construir obras hidráulicas? No. ¿Se va a elaborar un plan nacional del agua para que toda esa agua por lo menos sirva también cuando llueve para regar todo el conjunto de la nación? Porque hay zonas españolas que sufren sequía año tras año y se pueden crear esas infraestructuras a través de, por ejemplo, la interconexión de todas las cuencas fluviales hidráulicas. No, no se quiere hacer. ¿Se ha aprendido algo? No, porque siguen con ese dogmatismo climático de que no quieren, por ejemplo, limpiar los cauces, no quieren construir obras hidráulicas y nadie asume responsabilidades. Nadie está asumiendo la responsabilidad política y ya veremos qué sucede finalmente con la responsabilidad penal de toda esta catástrofe natural con muertos. Es que es alucinante, es que no tiene perdón de Dios. Es decir, que es que no has prevenido, no has gestionado y encima no haces autocrítica para que esto... Siguen con esa pelea absurda y ridícula de esto era competencia mía hasta aquí, porque el caos del Estado autonómico, el sistema, también hay determinadas competencias que son compartidas en algunos extremos. Si es que todo es caótico y muchas veces los políticos pues no lo saben, no saben exactamente ni cómo gestionar esto. Les queda grande. La cuestión es, pero vamos a ver, ¿pero por qué no hay ya un plan realmente veraz, con expertos, con técnicos, para que esto no vuelva a ocurrir? Y luego, de lo que ya ha ocurrido, ¿qué pasa? ¿Que la Administración no es capaz de cumplir? ¿Exige todo a los españoles para cobrar los impuestos, para fiscalización? ¿Nos investigan todos los días hasta por si sacas dinero del banco? Para eso son muy efectivos y muy eficaces. Ahí la eficacia y la eficiencia de la Administración, pies puntillas. Eso sí, cuando es para servir a los españoles, no hace esto, no tiene perdón de Dios. Ignacio, dices de un plan con expertos, ojalá no lo hagan, porque imagínate qué expertos pondrían. A los de la asociación de no sé qué de los animales, a la de los vegetales, a la de la emergencia climática, a los tíos del no sé qué de la SOS Pichirrín, y entonces iríamos todos peor. O sea, lo mejor es que no hagan nada. Lo que he dicho antes, fuente ovejuna, todos a una, sería una manera de funcionar bastante buena. Por cierto, con las ayudas, hay una diferencia, parece ser muy importante, que es que con la Dana, en según qué tipo de ayudas, entraba el consorcio de seguros, sí, con lo cual entraba directo. En el caso de los incendios, el consorcio no existe. O sea que o te ayuda el gobierno o no tienes seguro posible. Que sepa yo, Castilla y León, creo que es Castilla y León, en un, diríamos, ataque de generosidad, da 500 euros por persona, ¿no?
que ha sido damnificado, que está muy bien eso. Y el gobierno ayer aprobó, es lo que más me llamó la atención, hasta 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual. Es interesante porque yo quería mirar, pero tantas cosas no me da tiempo a hacer, el valor catastral de las casas en esta zona aprobados por el gobierno. Porque igual resulta que no es... Va a ser bastante más. Que es bastante muy superior, más sí, sin duda. que esto. Con lo cual sería chocante la esquizofrenia que supondría colocarle un valor catastral, es decir, el valor por el cual tienes que pagar impuestos, al valor por el cual si le destruyes te lo pago yo. Sería interesante ver si la esquizofrenia llega a eso. Me temo que sí. Pues efectivamente, ¿no? Como decía Ignacio, es otro problema del sistema de autonomías y de la politización de absolutamente todos los desastres. Yo antes hablaba de lo que los españoles estaban de vacaciones y que no protestaban. Tú me decías lo de las votaciones. Bueno, en Serbia llevan desde noviembre todos los días manifestándose porque 15 personas murieron porque se les cayó el techo de una estación de trenes, después de que el gobierno lo construyó con una empresa de, si no recuerdo mal, Árabe Saudí. O sea, no es que sea famosa los arquitectos ni los constructores saudíes en ese tipo de cosas. O China, no me acuerdo. El caso, aquí hay una cifra infinitamente superior en la Dana, en los incendios, si no me equivoco, son 4 o 5 los fallecidos por el momento, porque ahora creo que hoy había un bombero en la UCI, un miembro de la UME, de hecho, que esperemos que no engrose esa cifra de fallecidos. Y un militar ayer que está muy grave. Exacto, sí. Y bueno, aquí de momento el pueblo pues sigue normalizando este tipo de cosas, ¿no? En La Palma hay 115 familias a principios de este verano todavía viviendo en contenedores. Con las ayudas de la Dana lo estamos viendo y vamos camino a cumplir un año todos los problemas que efectivamente se siguen ocasionando en esa zona de la Comunidad Valenciana. Y el alcalde de Paiporta me hace gracia porque antes, en agosto, a mediados de agosto, expulsó a una ciudadana argentina por pedir que se hablase en español. O sea, esas son las prioridades de este señor, es decir, cobrar y expulsar a alguien que no es español, o sea, que sí, que habla español, todo lo que tú quieras, pero que está pidiendo que se hable en español y no en valenciano, ¿no? Y de nuevo, pues vemos cómo efectivamente PP y PSOE se reparten las culpas, los señalamientos, los achaques, y al final los valencianos, los españoles en su conjunto, normalizan y sufren estas políticas de fallos tanto institucionales, con la excesiva burocracia que se ve cada día en los campos, en las ayudas. No, es que si no presentas este documento no se sabe si esta casa es heredada por X razón, entonces no te podemos dar la ayuda. Y que al final, pues bueno, pues uno se le acaban un poco las ganas de que el gobierno, que es el que te tenía que ayudar, o en su defecto el gobierno de la comunidad autónoma, pues te eche una mano. Pero es porque no quieren. De verdad que esas ayudas podrían llegar agilizando la administración simplemente estipulando que el silencio a la hora de solicitar, es decir, que la administración cuando reciba el documento, por supuesto hay que facilitar que ese documento, pues lo más sencillo posible, lo más fácil posible, se registre, y el silencio positivo, concedida, ya tienes ahí el ingreso de esta cantidad o van a ir estas personas, es decir, dependiendo de la ayuda que estés solicitando, de acuerdo con el paquete de ayudas que se aprobó, que como digo, no es suficiente, es decir, es insuficiente, pero que luego la administración es absolutamente eficaz con otra serie de políticas. Voy a decirlo, la inmigración ilegal, un cayuco, una patera, llega, te recojo. Ah, ahora estás aquí, tu vivienda. Ahora te voy a repartir por la geografía nacional. Tu billete, para allá. Ahora te voy a dar una ayuda, unos cursos, otra vivienda, un polígono, donde sea, otros cursos, otras ayudas. Claro, y además nosotros, desde Vox, estamos planteando y preguntando a las diferentes administraciones públicas cuánto dinero se está derrochando, malgastando en la inmigración ilegal y no en el conjunto de los españoles, que repito, son los que pagan los impuestos constantemente. ¿Y sabes lo que dice el Partido Popular y el Partido Socialista a las administraciones? O no saben, te dicen no saben, o no contestan. Sí. Los gobiernos, es decir, en la función de control que hacemos desde Vox a las diferentes administraciones, dicen que no saben, o no contestan. Claro, pero es que el derroche es descomunal, y para eso sí hay ayudas.
¿Para eso sí hay dinero del conjunto de los españoles? ¿Para eso sí? ¿Para chiringuitos? ¿Para duplicidades? ¿Para organismos innecesarios que no reportan nada al conjunto de los españoles? ¿Para eso sí? Nadie habla de la reforma de las diferentes administraciones. Nosotros de Vox sí, porque no queremos que se malgaste ni un solo céntimo de dinero público que no sea para el conjunto de los españoles y algo realmente productivo. Ignacio, ya que has hablado de inmigración, es que ayer por la tarde que yo tuve que esperar a una persona y estaba escuchando una radio, me chocó una cosa, me pareció un tema muy interesante. Desde una radio determinada llamaron a un responsable de una ONG de, no sé exactamente si era Canarias, bueno, del fregado, ¿no? Y entonces pareció un tío muy sensato, explicando que decía, claro, es que nosotros como ONG nos tenemos que responsabilizar de buscar sitio para poner a 100 personas y cuando hemos conseguido una casa o una ubicación que quepan 100 personas, que es complicadísimo, decía él, pues ya resulta que ha llegado un cayuco con 100 más. Entonces no damos abasto. Lo mismo que decía, se nos exige, y hacen muy bien, que los trabajadores que están con estos chicos, con los menas, hablaba de menas, tengan una titulación y no existe, no hay tanta gente para eso. O sea, explicaba una problemática, pero lo que me chocó mucho es que me dijo, y el gran problema que tenemos ahora, sobre todo con los marroquíes, creo que dijo con los marroquíes, es que sus familias los mandan a España para que consigan trabajo y manden el dinero a Marruecos. Y entonces, como no es tan inmediato, porque claro, esta gente te dice una edad para ser mena que no puede trabajar, porque si dice 16 no puede trabajar, es imposible. Con lo cual, entonces dice, y cuando hablan con la familia, que es continuo, la presión de la familia es tan bestia para que les manden dinero que alguno incluso hemos tenido que parar para que no se suicide. Yo de aquí no saqué más con una conclusión que me dejó alucinado. Hablan normalmente con la familia, o sea, los menas hablan con su familia. Luego se sabe perfectamente qué familia es. O sea, esa excusa de que tiran los papeles y que no se sabe de dónde es, simplemente, o sea, es absolutamente falsa, porque hablan con la familia. O sea, yo de aquí saqué simplemente que como hablan con la familia, se sabe perfectamente la familia, con lo cual si se aplicaran los protocolos que han firmado España y Marruecos, durarían 24 horas, porque se les podría coger y Marruecos se los tenía que tragar. A no ser que dijera, a pesar de los protocolos, yo no cojo ninguno, y entonces lo normal sería que la Unión Europea dijera, pues a pesar de los protocolos, se te ha acabado el chuelo de las subvenciones a Marruecos, de todo esto. O sea, que es muy fácil de resolver una parte importante, que es la devolución. Otra cosa, si un señor viene, no se sabe si del Senegal o de Mauritania, no, de Mauritania pues es más fácil, del Senegal o del Congo, esto ya es más complicado, si no te lo dice. Pero si habla con la familia, parece que no es muy difícil, porque incluso se puede detectar a qué país está llamando, me parece, ¿no? Sí. Si no hay voluntad política. Vayamos precisamente con este asunto de la inmigración ilegal, porque ayer además les informamos erróneamente de que ese decreto sobre el reparto de los menas se retrasaba. Esta misma mañana, como les decía previamente, Ignacio Garriga ha atendido a los micrófonos de Mañanas en Libertad con don Luis del Pino, criticando precisamente cómo Cataluña va a ser una de las más beneficiadas de este nuevo decreto. Es una demostración más del trilerismo político, del separatismo y de cómo, por desgracia, el separatismo condiciona la política nacional. En cualquier caso, yo creo que no se debería estar repartiendo ningún MENA en ninguna comunidad autónoma, como bien saben, sino que deberíamos estar protagonizando de manera ejemplar para el resto de Europa pues deportaciones masivas, ¿no? Que como siempre hemos dicho, estos menores nunca deberían haber entrado a nuestro territorio nacional y en caso de haber entrado en situación irregular, como es el 98% de todos ellos, por no decir el 100%, pues deberían ser devueltos de manera inmediata. Bueno, están que trinan supuestamente algunos varones del Partido Socialista precisamente por este decreto de los menas, pero también por todos aquellos otros beneficios que está obteniendo Cataluña en estos últimos tiempos. Es la información que hoy cuenta en su portada el periódico El Mundo y que no solo se refiere a la cuestión migratoria, sino también a la financiación. Es más, el Gobierno en estos momentos estaría negociando con los republicanos la cogobernanza del sistema aeroportuario catalán. Esto afectaría al aeropuerto también de Barcelona, el aeropuerto del Prat. Es un punto pendiente del pacto que se había firmado hace unos meses, el año pasado, de Salvador Illa con Oriol Junqueras. Por otro lado,
El Confidencial recoge precisamente cómo la gestión de la inmigración está provocando que en Bruselas salten las alarmas. Va a enviar la segunda misión europea aquí a nuestro país para analizar la situación, aunque bueno, ya saben todos ustedes que esto es un problema desde luego europeo, el de la sustitución poblacional, que aquí en España ha llegado a unos niveles ya insoportables. El Ayuntamiento de Madrid va a recurrir en los tribunales este decreto del reparto de los menas, así lo anunciaban el día de ayer. Inmaculada Sanz, que es la alcaldesa en funciones, afirmaba que va a mantener todas las acciones necesarias para precisamente que esto ocurra, y no descartan entre esas opciones la vía judicial. Inmaculada Sanz es quien sustituye a José Luis Martínez Almeida durante su baja por paternidad. Tampoco están contentos en Murcia, que dice López Miras, denuncia que quienes deciden sobre este reparto de los menores son a todos aquellos que están manteniendo precisamente a Sánchez en la Moncloa. No se puede hacer esta política migratoria, no se pueden tomar estas decisiones tan importantes, decisiones de Estado, sin contar con las comunidades autónomas. Nadie sabe nada. Bueno, esto lo sabe solamente Sánchez, Pedro Sánchez, el Gobierno de España y sus socios, Puigdemont y el Gobierno del País Vasco, por lo que leemos a través de los medios de comunicación. Y también se ha referido a ello esta misma mañana Ángel Víctor Torres. Y luego se hace una distribución por población objetivo. Y esa es la capacidad ordinaria que tendría que tener esa comunidad autónoma. A partir de ahí, claro, hay comunidades autónomas que tienen una capacidad ordinaria determinada y tienen más menores que esa capacidad ordinaria. Y hay otras que tienen muchos menos menores que esa capacidad ordinaria, que es de justicia, es distribuir el número de menores por población. Y por tanto no se discrimina a ninguna comunidad ni se aventaja a ninguna. Ángel Víctor Torres, que vuelve a estar durante todos estos días en el foco mediático. Es tan fácil como hacer números, ¿eh? Claro. Pero yo no los voy a hacer, vamos, que los hagan las comunidades, que para eso cobran. No, evidentemente. Era María Jesús Montero, ¿no?, la que dijo que en España, mientras gobernase el PSOE, no va a haber desigualdad entre comunidades autónomas, ¿no? ¿No lo dijo hace un par de semanas? Sí. Se dijeron tantas cosas ya. Lo que quieren cada momento. Bueno, pues que, no sé, que se vuelva otra vez a... La desigualdad está consagrada en la Constitución. Sí, no, es difícil que un político asegure eso, que no va a haber desigualdad, porque hay desigualdad consagrada en la Constitución. Lo que pasa es que la mínima, pero la hay. La Constitución y el sentido común, por supuesto, y además no se pueden crear privilegios económicos y sociales según territorios. También marca el texto constitucional y el principio de igualdad también está recogido. Yo, la verdad, que me gustaría enfocar derechos y deberes, pero por ejemplo, todo el tema de la financiación. Está claro que en las comunidades autónomas, como tienen capacidad de financiación, pues eso va a haber una desigualdad seguro. Las históricas tienen un planteamiento distinto que las otras. Sí, pero que aquí se utiliza más casi la inmigración como ahora, bueno, es que no es casi, es que se utiliza a los inmigrantes como arma arrojadiza dependiendo de la comunidad autónoma, del color que tenga. Los inmigrantes y la sanidad y todo. Total, pero con esto es algo mayor porque estamos hablando en algunos casos de seguridad, de descontrol. Para el gobierno, mandarte un inmigrante es un castigo. Mandarte un MENA es otro. Con lo cual, si no eres de su rosca, te castiga más que si eres de su rosca. Y si lo tienes cogido por los pies, como es el caso del País Vasco y Cataluña, no te manda ninguno porque te castigaría, pero como tú castigarías más, no puede. Claro, es pero así de fácil. O sea, los inmigrantes son piedras que se tiran. Esto es una crisis que o sea, la migratoria, ¿no?, que bueno, lleva décadas en España, pero que creo que el PSOE la ha aumentado en los últimos años, sobre todo con decisiones erróneas como, por ejemplo, el varapalo diplomático que metió con Argelia y con Marruecos, con la de Brahim Ghali, que originó todas esas avalanchas, que originó que, por ejemplo, porque lo hablaba yo con policías en el campo de Gibraltar hace tiempo, que Marruecos dijese, mira, yo no voy a aceptar absolutamente nadie que no tenga documentación, y esto es así, porque dijeron, mira, los vuelos y las repatriaciones de marroquíes han descendido una brutalidad, y los vídeos que hay decenas en redes sociales que se graban y tiran los documentos por la borda o sea, del cayuco o de la lancha, o sea, no es por otra cosa, sino por esta, o sea, por no volver a su país. Y sobre todo, me lo dicen, no son colombianos, no son senegaleses, dicen, los que no podemos repatriar en su mayoría son marroquíes. Y claro, pero perdona, tiene mérito que diga Marruecos, no aceptaré ninguno que no traiga la documentación, cuando sin documentación los acepta España, que no es el país de origen. O sea, eso quiere decir que en Marruecos gobierna un ser medianamente normal,
que piensa en Marruecos, y en España gobierna un ser de normal nada que no piensa en España, sino en Marruecos. No, pero aparte, es así de fácil. Aparte de que un gobierno deje gobernar, él juega muy bien Marruecos juega muy bien su estrategia, porque ahora mismo no le puede toser absolutamente nadie. Eso es una realidad. O sea, no ya por los aliados que tiene Israel, Estados Unidos y demás. No, es que la Unión Europea no le puede decir nada. Francia está in love con Marruecos. Francia es la que mueve mayoritariamente el cotarro diplomático entre los 27 y las relaciones son muy buenas. Y España está doblegada, arrodillada ante lo que diga Rabat. Las últimas imágenes, que ayer flipé, el Instagram de la Guardia Civil patrullando con la gendarmería marroquí en Almería, en las calles. La gendarmería marroquí, o sea, una institución policial corrupta, nefasta, criminal, que entró en Melilla a apalear a inmigrantes, o sea, traspasó la frontera. Marlaska no dijo nada, o sea, yo creo que es el ministro que también mejor mueve las cartas de todos los que tiene Sánchez, y un cuerpo policial que es como si traes, con todo el respeto a Burkina Faso, a la policía de Burkina Faso, a que te dé cátedra de no sé qué historia. O sea, una policía que deja pasar inmigrantes, que deja pasar narcotraficantes, y está ahora mismo patrullando, que me parece muy bien que haya cooperación, o sea, me parece genial, tanto con el CNI, con los servicios de inteligencia marroquíes, porque lógicamente no hay que obviar que nos diferencian 14 kilómetros con la península y metros con Ceuta y con Melilla. Pero que no se puede permitir es una cooperación que no sea igualitaria, tanto en seguridad, tanto en comercio, hablando de la agricultura, de todo. Y que bueno, que sí, que España tiene unas relaciones económicas con Marruecos envidiables, al igual, o sea, somos socios comerciales y todo lo que tú quieras, pero hay que defender lo nuestro, tanto las fronteras, nuestro producto, nuestra seguridad, y que de verdad el gobierno haga una política sensata con la materia migratoria, que no estamos hablando de botellas de agua, ni de... No, estamos hablando de fronteras, que eso lo tienen todos los países, seas de izquierdas, seas de derechas, seas comunista, o seas lo que seas, tienes unas fronteras, y se defienden mejor o peor, pero tienes unas fronteras. Bueno, nosotros no tenemos fronteras por las políticas del bipartidismo, que son unas políticas criminales. ¿Por qué vienen tantas oleadas de inmigración ilegal? Pues vienen por las políticas de efecto llamada. Saben que aquí van a estar bien, van a tener sus ayudas y que no van a tener ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Es decir, estamos fomentando por parte de las administraciones públicas una ilegalidad, que es que se vulneren las fronteras fuera del ordenamiento jurídico. Y esto trae consecuencias. Y trae consecuencias con más inseguridad, claro, con injusticia social y también con una presión bestial sobre los servicios públicos. Esto hay que decirlo y todos los días. Y aquí van a la limón el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay una parte de las políticas que están pactadas en Bruselas, pero aquí también. Por ejemplo, no es una política de efecto llamada querer la regularización de inmigrantes que han entrado de forma ilegal en España. Desde luego, es una política clarísima de efecto llamada. No es una política de efecto llamada de decir vamos a repartir, o sea, a repartirlos no, precisamente repartirlos por toda la geografía nacional, con el acuerdo que llegaron Partido Popular y Partido Socialista, sí. Ahora, y además depende del día y del territorio, el Partido Popular pone una objeción, que simplemente que no está de acuerdo con esa gestión, que quiere otra gestión del reparto de los menas por toda la geografía nacional de todas sus comunidades autónomas, porque dicen que no están de acuerdo que el criterio sea el poblacional. Vale, pero es que no, es que todos los menas tienen que estar fuera, tienen que estar con sus padres, tienen que estar en sus países. Eso es una política de efecto llamada. Incluso esos recursos que están planteando de alguna manera todavía el Partido Popular también alientan el efecto llamada, porque lo que no están de acuerdo es que vayan a su territorio de acuerdo con el criterio establecido por el Partido Socialista, es decir, por el gobierno. Porque claro, no tiene en cuenta a lo mejor la criminalidad de la región, el paro de la región, otra serie de elementos que el Partido Popular quiere tener en cuenta. Ahora, y por eso digo, depende del momento y del lugar, que es lo que siempre hace el Partido Popular. Pero el efecto llamada en sus políticas, constantemente. No hay nada más injusto que para un trabajador español que sinceramente esta gestión de la emigración por parte del bipartidismo, con sus impuestos, cuando no la quiere y ni siquiera la han preguntado. Por eso nosotros somos la única fuerza política del conjunto de la nación que quiere que se pregunte a los españoles si realmente quieren esta política de inmigración ilegal, es decir, de fronteras abiertas, es decir, que no tengamos fronteras. Pero algo... Y luego has apuntado también, Francas, una cuestión muy interesante. Es que el gobierno castiga
y lo comprende también como castigo, por tanto también mercantiliza al inmigrante, estos que tanto cacarean la humanidad, que es falsa, absolutamente falsa, porque lo que hay que tener humanidad es con el conjunto del pueblo español, que es para eso les pagamos, para eso están aquí, para eso es la comunidad política, no para los extranjeros, que no son parte de la comunidad nacional, ¿vale? Entonces, claro, esa es la política del Partido Popular y del Partido Socialista. Y ahora dicen, claro, voy a sacrificar esto con el separatismo vasco y el separatismo catalán, castigando al resto de las comunidades autónomas. Lo de siempre, privilegios para unas y para otros castigo. Pero fíjate que los dos grandes argumentos que para el tema de la inmigración, que incluso la izquierda curiosamente ha usado, es uno, es que alguien tiene que hacer los trabajos que no quiere hacer los españoles, es decir, queremos mano de obra barata, que se adapte a hacer cualquier cosa que se le ocurra, porque el resto ya no estamos dispuestos a hacerlo. Y dos, si no eres de mi grupo, si no eres de mi color político, te castigo con más inmigrantes, lo que decías tú. Entonces, son dos argumentos muy profundos, perfectamente profundos, de la esclavitud del siglo XXI. Claro. Ellos no humanizan a las personas, las mercantilizan. Ellos dicen, oye, libre circulación de personas según nuestras necesidades del mercado. Pero eso sí, porque ellos lo han decidido, en vez de a lo mejor de fomentar la natalidad, subir los salarios, y luego eso sí, ¿por qué de culturas ajenas a la nuestra? O sea, ¿por qué además? Es que les da exactamente igual, porque están realmente en la teoría del reemplazo. Entonces abandonan al pueblo español, abandonan, por ejemplo, a nuestros mayores, que están a lo mejor solicitando un asilo, una vivienda, una residencia, en cambio, eso sí, los inmigrantes ilegales, todos con su residencia tranquilamente. No, y te vas, vamos a ver, ¿pero esto qué es? Y te vas a Mauritania y dices, no, una migración legal, segura. Y lo digo, lo de Mauritania también es mucho más gordo. Ahora no puedo, ¿no? Bueno, nada. Sí, venga, brevemente, Ignacio. Vale, no, y además en Mauritania, que el tío reclamó más de 200.000 inmigrantes de Mauritania, pero más Mauritania, por supuesto, que ni respeta los derechos más básicos de las personas. El último país del mundo. Se trata a las mujeres, claro, o sea, que ha tenido golpes de Estado a tutiplén, que no se respeta lo más mínimo los derechos de las mujeres, donde se ha sufrido mutilación genital por parte del 90% de las mujeres de ahí. O sea, una cosa de locos. Y este señor va ahí a decir, no, vengan ustedes. Pero vamos a ver, esto de verdad, si es que es una gestión, por eso he dicho al principio, es una gestión criminal por parte del bipartidismo. No tiene ningún tipo de sentido, más que forrarse unos cuantos y destruir la nación, que es algo que está. Y antes de irnos a la última pausa de publicidad, fíjense en estas imágenes que ya les adelantaba antes, que aparecen esta misma mañana en OK Diario, las fotografías que muestran ese compadreo entre la asesora Cristina Álvarez y la propia mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, junto a José María Torres, el presidente de Compimes, que viene a ser uno de los mayores financiadores de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Estas imágenes se corresponden al invierno del año 2022, cuando asistieron precisamente a un encuentro, a una cafetería en el centro de Madrid, donde se puede ver a la asesora de Moncloa junto a Begoña Gómez y también este hombre, que es, como digo, el mayor financiador de la cátedra de Gómez. Además, Torres se reunió, y ahí van a ver las siguientes imágenes también, con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. ¿Cuándo? Pues no hace tanto tiempo, el 14 de mayo de precisamente este mismo ejercicio de este año 2025, el financiador de la cátedra de Gómez acudió al Palacio de la Moncloa. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta vamos a ver de cuánto nos está costando el alquiler, porque desde luego se están fulminando todos los récords. Están dando caña y hoy tenemos con nosotros a Ignacio Martí. Él es el director de marketing de Comunidad Solar. Ignacio forma parte del equipo que está revolucionando la forma en la que accedemos a la energía solar en España. Hoy viene a contarnos en qué consiste el autoconsumo remoto con baterías, que es, ya lo saben, una fórmula innovadora que permite ahorrar en la factura de la luz sin tener que instalar placas en casa. Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no sé si nos puedes precisamente explicar qué es el autoconsumo remoto con baterías. Sí, el autoconsumo remoto, como bien indica la palabra, es consumir la energía que produces.
En este caso, la diferencia está en que ya no necesitas las placas en tu casa, sino que las tienes en un parque solar junto a muchas familias y empresas a cientos de kilómetros de sus domicilios. Consta de comprar una participación de esos parques solares, que pueden ser 2 o 3 placas, y a partir de ahí se transporta la energía a sus domicilios. Se traduce en el ahorro de la factura de la luz porque su energía es suya, porque han comprado esa participación. Las baterías lo que hacen es, como la energía solar necesita otra energía alternativa para ser constante, las baterías lo que hacen es almacenar la energía cuanto más luz hace durante el día, que coincide con que el precio de la luz es más barato, y acumula toda esa energía. Y por la noche, cuando el precio de la luz es más caro, lo que hace es liberar esa energía, verterla al mercado, y así es cuando se consume, ahí es cuando se consigue el ahorro en la factura de la luz y en energía. ¿Cuál es el tipo de perfil que puede beneficiarse más de esta solución? Y también preguntarte cuál es el ahorro aproximado que se puede esperar en un hogar medio en España. Mira, date cuenta que el 80% de la población en España no tiene acceso a instalarse placas solares y poder autoconsumir su propia energía. Estamos hablando de gente que vive en pisos y sobre todo en zonas urbanas. Da igual que seas propietario, da igual que estés alquilado, da igual que sea un local, da igual que sea un piso o una casa, todas estas personas pueden acceder porque pagan esa participación en ese parque solar y se transportan energía a sus domicilios y no tienen que hacer ninguna obra, ninguna instalación, es como cambiar de compañía de teléfono. Y en cuanto a números, mira, para dar números aproximados y de media, una familia media española, la factura de la luz cada mes pueden ser 60-70 euros. El precio que pagas por la energía son 30-35 euros. El resto son peajes, impuestos por transporte, etcétera, etcétera. Esto daría para otro programa. Bueno, pues esos 35 euros al año son 420 euros. A los 10 años son 4.200 euros. A los 40 años son 16.800 euros. Y la energía es un bien primario que nunca vamos a dejar de pagar. Entonces, lo que propone Comunidad Solar es: tienes dos opciones, o pagar durante los próximos 40 años esos 16.800 euros, o puedes comprar 3 placas solares por el precio de 3.500 euros, amortizas esa compra a los 7 años y tienes una rentabilidad de 14 años cuando pase esos 40 años, que es la vida útil del parque, de la participación del parque que has comprado. Y en esos 40 años, ¿qué puede pasar de todo, ¿no? Pues si te mudas no pasa nada, la energía va contigo porque es un bien tuyo y que nadie quiera, si falleces lo pueden heredar tus seres queridos. Yo creo que es una buena manera también para dejar un legado a nuestras generaciones venideras. Bueno, desde luego la propuesta es más que atractiva. Seguramente en estos momentos hay algún espectador que nos esté escuchando y que precise más información. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es entrar en la página web, que es muy fácil de recordar, comunidadsolar.es, y ahí nosotros le podremos ofrecer un estudio gratuito para saber cuál es la participación de ese parque que pueden adquirir, y también llamando al 900-802-812. Llamen cuanto antes, se lo repito, 980-2812 o en www.comunidadsolar.es. Don Ignacio, un placer. Muchas gracias. Vamos ahora con otro asunto, nos vamos antes hasta Aragón, porque el episodio que se ha vivido allí en estas últimas horas ha sido brutal y violento. Fíjense, cuenta esta información Aragón Digital, un episodio salvaje el que se ha vivido esta madrugada en el barrio de La Almozara. Varios jóvenes se han agredido a un vecino de unos 62 años brutalmente. Este hombre había bajado previamente a la calle desde su casa para pedirles que no hicieran tanto ruido porque eso les estaba imposibilitando el descanso, no podía dormir. A los minutos de lo sucedido recibía este hombre una brutal paliza en Zaragoza. Se ha detenido ya, han detenido en la Policía Nacional a 3 menores de edad, todos ellos españoles, 2 supuestamente con padres de origen magrebí, imputándoles además un robo con violencia, porque no solo le dieron esta paliza, sino que incluso también le robaron el móvil y una mochila que llevaba. Estos hechos han ocurrido sobre la 1 de la madrugada, cuando los vecinos alertaban
al 091 de la presencia de un hombre malherido y tumbado en el suelo. Este vecino, como les digo, simplemente había bajado a la calle a pedirle a esos jóvenes que mantuvieran el silencio pasada ya la medianoche, y esto fue lo que ocurrió. Y hay otro tema que es, que está siendo objeto de debate desde las últimas semanas, que es el uso de los móviles. Fíjense que cada vez que hablamos más de este asunto, porque cada vez son más jóvenes o incluso niños, podría decirse, los que empiezan a usar ya no solo los móviles, sino las redes sociales, porque con Internet ya saben todos ustedes que esto ha supuesto una ventana abierta para absolutamente todo, y hay un estudio, este que están viendo, el estudio de Ipsos, sobre cómo 8 de cada 10 estaría a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 14 años, tanto dentro, atención, como fuera de las aulas. Eso supone, además, un porcentaje que va creciendo en los últimos años, junto con otros países europeos que también estarían a favor. Estaríamos hablando de Francia, incluso en Italia. En España son las mujeres las que respaldan más esta medida, y 7 de cada 10 considera incluso que los móviles inteligentes o incluso herramientas con inteligencia artificial también debería prohibirse. Otro de los problemas que tienen los jóvenes, un poquito ya más mayores evidentemente, es el acceso al mercado laboral. Una vez que acceden, además, los sueldos son escasamente competitivos, pero es que para más INRI todavía, esos bajos sueldos competitivos tienen otro problema, y es que no les alcanza para poder ahorrar lo suficiente de cara a poder ahorrar, para enfrentarse a la compra de una vivienda, lo que les obliga precisamente al alquiler de una vivienda, que se han crecido más y más. Natalia Fernández Picado, en estos últimos meses, ¿no? Muy buenas tardes. Eso es, Salva, muy buenas tardes. Que los precios de los alquileres están por las nubes ya no solo es una opinión, también una realidad. Las comunidades autónomas en este 2025 han superado el precio máximo histórico de alquiler. Esto significa que nunca antes arrendar una casa había sido tan caro, incluso los precios están más altos que en 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Hoy en día, alquilar una vivienda de unos 80 metros cuadrados cuesta 1.150 euros de media, un importe no apto para todos. Una tónica que en lo que va de año se ha repetido en todas las comunidades autónomas. Madrid alcanzó el pasado mes de julio su precio máximo, 21,55 euros el metro cuadrado. Le sigue comunidades como Cataluña, Baleares, País Vasco o Canarias, todas ellas por encima, eso sí, de la media nacional fijada en 14,38 euros, un máximo alcanzado también en este 2025. Un aumento de precios que se refleja en todas las capitales de provincia del país, salvo en una, Cuenca. Ahí es más barato alquilar una casa hoy que hace un año. Precisamente Castilla-La Mancha es la segunda comunidad con los precios más bajos, y es que solo Extremadura, con 6,79 euros el metro cuadrado, es más económico. Gracias, Natalia, por estos datos, por esta información. Desde luego, Ignacio, a los jóvenes se les está complicando cada vez más. Además, es un círculo vicioso porque, claro, si no tengo un alquiler, el alquiler es cada vez más alto, tampoco pueden ahorrar, no ahorran lo suficiente, y esa vivienda o esa compra de una vivienda tampoco llega nunca. Bueno, es una catástrofe, es una tragedia. La pregunta es, ¿hay responsables también sobre esta catástrofe, esta tragedia? Porque el problema de la vivienda es una cuestión nacional, es una emergencia nacional. Y parece que hay una parte de la clase política, evidentemente me refiero al Partido Popular, al Partido Socialista, a los separatistas, que siempre están con sus anteojeras ideológicas en vez de hacer una reflexión profunda y, por supuesto, implementar las medidas adecuadas para solucionar este asunto. Hace pocas décadas, en España, pues, los padres soñaban con comprar una segunda vivienda, una tercera vivienda, para poder dársela a sus hijos. Y hoy los jóvenes sueñan con pagar un alquiler y no arruinarse. Vamos a ver, el 47% del salario bruto se dedica, de media en España, se dedica al alquiler de la vivienda. No hablemos de compra, que ahora mismo, pero es una cosa, esto es una tragedia. Cuando nosotros, por supuesto, de Vox lo que acabamos es por la propiedad de la vivienda. El derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, que viene también en el texto constitucional en el artículo 47. Eso por un lado. Pero es que hay determinadas ciudades de España que se llega a pagar hasta el 71% del salario de media para pagar el alquiler. En concreto, los jóvenes menores de 30 años en España pagan más del 90% de su salario bruto para el alquiler.
Por eso no se pueden emancipar. Pero es que en la última década, los precios del alquiler se han disparado en España de media un 90%. Acudamos a los expertos. ¿Qué nos dicen? Oye, pues que España tiene un problema de desbarajuste total y completo, nefasto, entre oferta y demanda. Y que se necesitan también 600.000 viviendas más. Y además estamos importando inmigración ilegal. Por tanto, más viviendas que serían necesarias de acuerdo con el paradigma general. Por supuesto, nosotros lo que queremos es inmigración ilegal, todo es fuera. Pero vamos, hay que construir. No sé si os acordáis, en el año 2023, en mayo del 2023, se aprobó la ley de vivienda. Nefasta, nunca suficientemente condenada. Hay que condenarla todos los días esa ley. Dijo Yolanda Díaz. Hoy es un día histórico. Y tan histórico, porque los precios han disparado por todos lados. Ese día, el día que se aprobaba, todavía el precio era mucho más barato que hoy. Esas son las consecuencias de atacar de forma frontal, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. La gente no pone en alquiler su vivienda, o unas viviendas, o parte de su patrimonio, porque la ley que tenemos de vivienda es neocomunista. No hay protección ni a la propiedad privada. No hay seguridad jurídica bajo ningún concepto. Luego, un asunto muy importante. El bipartidismo está secuestrando suelo público. Está secuestrando el suelo que corresponde a todos los españoles. ¿Por qué? Porque no quieren liberar determinado suelo. Y eso sí, si se libera una parte del suelo, a la caja. Se estima, de acuerdo con los expertos, que el 30% del coste final de la vivienda, en compraventa evidentemente, son impuestos, son tributos, y por las diferentes administraciones, la municipal, la autonómica y la estatal. Pero si desde el momento que compras ya la tierra, el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentales, el registro, el notario, el impuesto a la construcción, y uno tras otro, en todo el proceso edificatorio, constantemente. A la hucha las administraciones públicas. Por tanto, la culpa de lo que estamos sufriendo, que no nos engañen, es del bipartidismo, que no tiene voluntad política de cambiar las cosas. Y quieren, en esta jugada, hacerlo a la limón, para que, de alguna manera, quien solucione el problema no sea el Partido Socialista o tampoco sea el Partido Popular. Pero esto lo hemos hablado muchísimas veces, es un sector estratégico. ¿Qué más estratégico que la gente se pueda independizar, que la gente pueda desarrollar su vida en su propio hogar? Hemos llegado a esta situación por culpa del bipartidismo y encima se ha agravado también por culpa de ellos. Porque lo mínimo que tiene que hacer un buen gobernante es, por supuesto, solucionar los problemas de forma inmediata y también los que van a suceder, los que están por venir, de acuerdo con la demografía, de acuerdo con las diferentes cuestiones. Pero no, estos señores han dedicado a malgastar el dinero del conjunto de los españoles y a no solucionar ningún solo problema, sino encima a generar problemas. Entonces, ¿qué pasa con la liberación del suelo? ¿Qué pasa con los impuestos? Nosotros de Vox decimos con absoluta claridad, la compraventa de tu primera vivienda IVA cero. ¿Por qué? Si es que es un mandato además constitucional, es un principio rector de la política social de cualquier nación que se crea normal, vamos. Por eso el artículo constitucional dice, pero vamos, que no porque lo diga la Constitución, pero es que en este caso acierta que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y luego dice, añade, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Y qué hemos tenido? Pues mucha especulación por parte de las diferentes administraciones públicas que quieren también seguir cobrando su guita para malgastarlo en sus propios intereses en vez de destinar el suelo al conjunto de los españoles. Y hay muchísimas más medidas. Ya que he dicho, ya que el texto constitucional dice todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, nosotros además, no porque lo diga el texto constitucional, pero además, pues prioridad nacional, puro sentido común. Vivienda para los españoles y no para los fondos de inversión extranjeros que se lucran además con el patrimonio de todos los españoles, que son mastodónticos y pueden ellos operar. Por tanto, esto es una cuestión crucial, resumo con esto, un tema de emergencia nacional, no se puede titubear, pero tampoco se puede evidentemente defraudar al conjunto de los españoles. Entonces hay determinadas fuerzas políticas que quieren agarrar esta bandera. De hecho, Pedro Sánchez lo hace constantemente, el quinto pilar del Estado de Bienestar, un nuevo plan de vivienda, bueno, ahora voy a crear un nuevo organismo, en fin, todo fraude, fraude y fraude, propaganda, propaganda y propaganda, y no ladrillo, ladrillo y ladrillo, que es lo que tiene que haber en este país. Ayer mismo Isabel Rodríguez decía que era necesario invertir más en ladrillo, pero
que para eso eran necesarios unos presupuestos, pues preséntenlos ustedes. Y que hagan alguna vivienda pública que no han hecho, creo que son... También es cierto. No sé, el 1,5% del parque nacional de vivienda es público. Y prometieron, ¿cuántas eran? Casi 200.000, ¿no? Sí. No, y además legislatura tras legislatura. Ignacio la media europea el 9%. Ignacio ha dicho antes una cosa que me parece muy clara, que es que no nos interesan políticos que creen problemas. Bueno, pues en el de la vivienda afirmo en mi ignorancia que el problema 100% es creado por los políticos. No hay ningún resquicio de otra cosa, ¿eh? Y lo han creado, por ejemplo, ¿no? Pues cuando han topado los precios. Lo han creado cuando favorecen la ocupación, sobre todo la enquiocupación. Lo han creado cuando no han hecho una puñetera vivienda pública, o 50, vamos, en no sé cuántos años. José Ramón Riera recuerda que el presupuesto destinado a vivienda por el ministerio correspondiente son 600 euros. Son 600 millones de euros. Que, en fin, basta ver lo que cuesta. El otro día decía yo lo que costaba la ampliación del aeropuerto del Prat, que eran 2.000 millones. Para tener una referencia, pues ya se ve la importancia de este tema en el gobierno. Por lo que decía Ignacio también, que es que no se recalifica suelo. Hubo una propuesta del PP en su momento que tumbó el Tribunal Constitucional de que todo suelo era usable para vivienda, excepto si tenía una protección especial. Se lo cargaron y ahora todo suelo es protegido especial, excepto que alguien autorice a hacer otra cosa cobrando la coima oficial o no oficial correspondiente. Y después otra cosa que se ha dejado Ignacio, que me parece que es clave, que es el tema de la fiscalidad de las hipotecas. En un momento determinado, en España, fiscalmente te compensaba una hipoteca a un alquiler. Vino un señor, que no sé cuál era, pero me parece que era del PP que se cargó esto. De todos modos, sí que yo aquí no usaría la palabra bipartidismo tan alegremente. Creo que si el PP lo ha hecho mal, el PSOE lo ha hecho mucho peor. Porque el tema de topar los precios, el PP ha llegado a locuras, pero no ha llegado a esta. Lo de la ocupación, legislativamente no. Después en los ayuntamientos no sé si hace la vista gorda o no. O sea, hay vivienda pública, pues el PP hace alguna. En el Ayuntamiento de Madrid van a hacer algunas más. O sea, unos son malos y otros son mucho peores. Pero el coste que nos va a suponer Pedro Sánchez a la vivienda en España es bestial. En Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado que va a pedir pena de muerte para todos aquellos que cometan un asesinato en Washington. Solo en Washington. Anybody murders something in the Capitol, capital punishment, capital punishment. If somebody kills somebody in the Capitol, Washington, D.C., we're going to be seeking the death penalty. And that's a very strong preventative. En estas últimas horas, Donald Trump ha mantenido una reunión con su gabinete de unas 3 horas, la más extensa desde que ha vuelto a la Casa Blanca, sin duda, así que podrán ver íntegra aquí en el Toro Televisión este domingo a las 10 menos cuarto. Por nuestra parte no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña y a todos ustedes por elegirnos y por su confianza también. Les veo mañana a las 12 en punto para seguir dando caña. Que pasen un feliz día. Adiós.